un héroe luchando contra el rey demonio, y en ese momento el villano afirma que el mundo llegará a su fin si el héroe no logra detenerlo. Y durante la batalla, el chico intercepta los ataques enemigos con una piedra. Y luego de lo anterior, deciden darlo todo y resolver esta pelea de una vez por todas. Y de esta manera, ambos utilizan poderosos ataques y nos damos cuenta que en verdad había un gran enfrentamiento. Y dicho duelo continúa por un tiempo hasta que ambos se agotan y se quitan la vida mutuamente. Y luego la escena cambia a un grupo de estudiantes en una academia. Es entonces que conocemos a nuestro protagonista, quien se llama Blade, y en eso se pregunta si esto es lo que hace la gente normal, y decide ser amigos y llevar una vida ordinaria. Y con lo anterior en mente, el prota se presenta a los estudiantes Kasim, Elisa, Jessica y Claire, y se sorprende al hacer 4 amigos de golpe. Y debido a lo anterior, piensa que podría ser 100 amigos si continúa así. Y en medio de lo anterior, una estudiante llamada Agnes Flaming se acerca y les pregunta por qué están causando alboroto en el pasillo. Es entonces que Kasim le explica sobre Blade, el nuevo estudiante transferido, y por su parte, el prota se presenta y expresa su deseo de hacer amigos a la pelirroja. Y seguido de esto, Blade le pide a la chica que lo acompañe a la oficina del rector. Y luego, ya estando en la oficina, Agnes se pregunta por qué tuvo que ser ella quien lo guiara. Y después, una vez dentro, Blade habla abiertamente con el director sin saber quién es en realidad. Y en ese momento, la pelirroja le pide al rey que perdone la descortesía de Blade. Y el rey elogia a Agnes y se nombra a sí mismo como el nuevo director. Es entonces que ella se sorprende por aquella noticia, y pronto nos damos cuenta que está emocionada por ser instruida por alguien tan importante. Y en eso, Blade le pregunta al rey por qué está allí, y el rey expresa su deseo de que el prota recupere sus poderes como el héroe. Sin embargo, Blade menciona que solo quiere llevar una vida normal, pero el rey tiene otros planes, y planea hacer cambios en el plan de estudios. Y en ese momento, el rey revela que el chico es el héroe que mató al demonio y espera que su poder resucite como en los viejos tiempos. Y luego de aquello, vemos que la escena cambia a Blade en los jardines de entrenamiento. Y en ese momento, Agnes se pregunta por qué está en la clase avanzada. Y el prota explica que hizo el examen para la clase inferior, pero lo enviaron allí sin explicación. Y como es de suponer, Agnes piensa que Blade sobornó para estar en esa clase. Pero Blade insiste en hacer 100 amigos y comienza a presentarse a todos en el curso. Y en esto, Agnes le pide al prota que la escuche, y justo en ese momento, una chica llamada Sophie entra en escena. Y justo en eso, nos damos cuenta que Sophie no habla mucho, y sorprende a Agnes cuando el prota se presenta a ella. Y luego de aquello, Agnes decide probar las habilidades de Blade y le pide que corte una armadura de metal encantada, agregando que, si no puede hacerlo, deberá admitir su ingreso ilegítimo a la academia. Y luego el prota utiliza su habilidad con Blade, y los demás reconocen que esta postura pertenece a la de un dragón, algo muy poco frecuente. Y después de lo anterior, el prota usa una de sus técnicas especiales para destruir la armadura y parte de la escuela con su ataque. Y en ese momento, Agnes le pregunta a Blade quién es realmente, y él responde que es una persona ordinaria, aunque claramente es mentira, ya que es el mismísimo héroe que vimos al principio. Y tras aquello, vemos un cambio de escena en donde todos los chicos de la escuela están almorzando en la cafetería, y Blade se sienta con Agnes, y en ese momento, él les pregunta a los amigos que hizo antes si quiere unirse a él, pero se niegan. Es entonces que el prota se pregunta qué les ha pasado, y Agnes afirma que se debe a ella, y como es de suponer, Blade sospecha que ella está siendo intimidada, y Agnes menciona que todos le tienen miedo. Y al enterarse de lo anterior, Blade se pregunta por qué, mientras come su comida y piensa que está deliciosa. Y como es de suponer, Agnes se disculpa por acusarlo de algo indebido, y el prota menciona que no recuerda eso. En ese instante, Agnes menciona que lo ha estado molestando desde hace un tiempo, y Blade afirma que debería olvidarlo, ya que él no lo recuerda de todos modos. Y después, el prota agradece a Agnes por ayudarlo desde que llegó, pensando que no sería capaz de hacer amigos aquí como estudiante transferido si no fuera por ella, y por eso ahora la considera su amiga. Y claramente esto sorprende a la chica, quien se emociona un poco por dentro. Y tras aquello, la escena cambia a Agnes en su habitación, feliz de finalmente tener un amigo. Y luego de lo anterior, Agnes comienza a actuar extraño, y recuerda el momento en que vio por primera vez a una espada parlante. Y en ese recuerdo, el objeto parlanchín la llamó y le dijo que se entregará a ella. Y cuando ella la tocó, el cabello de la chica cambió de color y perdió el control de sí misma. Pero regresando al presente, Agnes afirma que es la jefa de la familia Flaming y no se rendirá ante los deseos de esa espada habladora. Así que al día siguiente, Agnes tiene un simulacro de batalla con Leonard y le pide que tome la pelea en serio. En ese momento, Leonard afirma que preferiría no luchar contra una dama, pero ella lo derrota fácilmente. Y luego, Agnes pelea con Sophie y se golpean mutuamente hasta que Sophie admite su derrota después del ataque de fuego de Agnes. Seguidamente, la pelirroja menciona
menciona que Blade es el siguiente, y él menciona que no le importa luchar con ella, pero se pregunta si la pelea será justa en ese estado. Y en ese momento, algo le sucede a Arnes y se desmaya. En un cambio de escena vemos a Arnes en la enfermería, donde la doctora afirma que no puede hacer nada por ella. Es entonces que Blade le pide a la mujer que la cure, pero la doctora menciona que solo puede curar enfermedades y heridas, no hechizos ni maldiciones. Y tras aquello, Arnes se despierta y se pregunta si hizo algo horrible, a lo que el prota le asegura que no. Y tras aquello, Arnes insiste en que está bien y trata de irse, pero la médica la detiene. En ese instante, Blade interviene y sugiere que la deje ir, agregando que él la cuidará, y cuando la doctora escucha aquello, les permite salir. Luego de lo anterior, vemos que Arnes está caminando sola con el prota, y en ese momento, Blade le dice que puede contar con él como amigo, y Arnes le pide que no le cuente a nadie lo que sucedió en la enfermería. Ya saben, el tema de la maldición. Y tras lo anterior, vemos que Blade está ingresando a una instalación, y luego de hacer esto, él usa las computadoras en la instalación para investigar sobre la espada parlante de Arnes, y descubre que el demonio que la posee se llama Asmodeus, y con ese dato realiza más investigaciones al respecto. Así que más tarde, Blade le dice a Arnes en la clase que quiere hablar con ella en privado, y en ese momento, Arnes se pregunta si él quiere amenazarla para que renuncie a su posición como mejor estudiante, pero Blade menciona que no le importa eso y dice que está interesado en ella. Es entonces que el prota revela el secreto detrás de su espada, y tras lo anterior, vemos que ambos van a hablar en privado, y en ese instante, Blade afirma que la espada maligna tiene su propio testamento, y otorga un tremendo poder al dueño, pero no se tiene un control total sobre ella, y cuando la joven escucha lo anterior, se da cuenta que el prota ya sabe todo, por lo que no tardan en explicar cómo puso sus manos en la espada maldita cuando tenía 6 años, y cómo ha estado luchando contra sus impulsos violentos desde entonces. Y en ese momento, Blade menciona que hay una forma de someter al arma parlante, y Arnes afirma que sabe que necesita que el demonio reconozca que ella es su dueña, pero no puede hacerlo, ya que la criatura cobraría vida si ella no logra someterlo. Es entonces que Blade le asegura que todo estará bien, y que él simplemente lo derrotará si eso sucede. De esta manera, Arnes accede a someter al demonio, y le pide al demonio que haga un pacto con ella. De esta forma, nos damos cuenta que la chica confía en el prota, y pronto ella le pide a Asmodeus que se someta, pero el demonio se niega, y comienza una pelea para decidir quién controlará a quién. Y mientras tanto, Blade lidia con los disturbios causados por la pelea afuera, y finalmente Arnes logra someter al demonio después de una dura lucha, y cuando ella regresa a la realidad, el prota le da la bienvenida de nuevo. Así que al día siguiente vemos que la chica cambia de actitud y algunas de sus compañeras se sorprenden de ver que la pelirroja tiene un adorno en el cabello, a lo que ella pregunta si le queda raro, pero las jóvenes le dicen que en realidad le queda muy bien. Posteriormente vemos que comienza un nuevo día en la Academia Mágica de la Magia, y en eso vemos que el prota está en los campos de entrenamiento con sus dos compañeros de clase, quienes intentan atacar con todas sus fuerzas, pero no logran tocarlo. Es entonces que Arnes piensa que Blade está siendo grosero por no sacar su arma durante el simulacro de batalla, y le pide que no falte respeto a sus oponentes mirando hacia otro lado. Y como es natural, Blade nota que Arnes ha cambiado mucho, y ella se siente halagada por ello, y rápidamente comienza a mostrar su cabello, ya que lo cambió, pero él no nota ni mierda. Sin embargo, cuando Leonard, un personaje secundario, señala que Arnes ha cambiado su peinado, Blade menciona que no lo ha notado en absoluto, lo que provoca una graciosa reacción de ambos. Y posterior a lo anterior, podemos ver que Arnes le asigna a Blade que se haga amigo de Sophie, otra compañera de clase que lucha sola contra el aire vacío debido a su naturaleza introvertida, o sea que está practicando por su cuenta, y el prota debe hacerle compañía y quizás pinta revolcón, ya que como dice la canción, ella es calladita pero para el sexo es atrevida, aunque creo que eso fue un terrible chiste, pero es que esa es una gran canción. El caso es que Blade habla con Sophie y le explica que Arnes le pidió que se acercara a ella para ayudarla a entrenar, y pese a lo anterior, Sophie cree que el prota no será de mucha ayuda porque ella solo sabe pelear con puños. Sin embargo, ella no sabe que él es el prota de esta serie, por lo que debe demostrar que es todo un capo, y con esto en el cráneo, Blade saca su espada del poder para hacer una demostración poderosa, aunque al final siempre no, y se dispone a enseñarle a usar la espada, y ella dice que está bien, y a pesar de que el prota solo obedece órdenes, ella se convierte en un aprendiz y él comienza a entrenarla. De esta forma vemos cómo la joven corta a la mitad una armadura, y de esta manera Blade le enseña a Sophie a canalizar su poder en la espada, y después de practicar todo el día, Sophie aprende a cortar una armadura de hierro con facilidad al canalizar su energía en la espada. Y luego el increíble proceso de práctica continúa, y al final del día, Sophie le pregunta
pregunta al prota si puede vencer a Arnes ahora que sabe usar una espada. Sin embargo, Blade le responde con sinceridad y le dice que cree que Arnes está en un nivel diferente, y tras lo anterior, ella lo somete con una técnica de luchas físicas para demostrar que no están tan alejadas, y tras aquel momento, ella le pide que le enseñe más cosas al otro día. Luego de esto, al día siguiente, Blade se encuentra con el director, alias el Rey, y en ese momento, en la oficina, el Rey le pregunta sobre su vida escolar y Blade se da cuenta que está yendo bastante bien, ya que ha hecho buenos amigos, y como es natural, el Rey se compadece de Blade por no tener amigos a pesar de ser el héroe más grande del mundo, aunque en ese momento se da cuenta que el prota le dijo todo lo contrario, por lo que se pone feliz de que el prota sea popular, y luego de aquello, ambos comentan que el prota se ha interesado en Sophie. En ese momento, el Rey revela que Sophie es parte de un proyecto llamado Gran Héroe Artificial, agregando que algunos científicos creían que podrían crear a un ser tan fuerte como su mayor guerrero, y realizaron experimentos crueles en ella. Y tras decir aquello, comenta que el nombre real de Sophie es Sophitia Femto, la 12ª iteración del proyecto. Y como es de suponer, Blade se siente culpable por lo que le han hecho a Sophie y decide asegurarse que tenga una vida normal. Con lo anterior en mente, busca consejos sobre lo que es normal y aprende sobre la vida juvenil de Leonard, Claire y Jessica. Finalmente, Blade se atreve a preguntarle a Ernest sobre las citas y ella le explica cómo suelen ser. El prota se emociona y le pregunta a Sophie si quiere ir a una cita, a lo que ella acepta gustosamente. Más tarde, las amigas de Blade lo vigilan para evitar que se meta en líos divertidos. Y mientras el reloj gigante suena, Sophie se acerca al prota justo a tiempo. Ella le dice que no sabe nada acerca de las citas, pero Blade le asegura que no se preocupe, ya que ha investigado mucho sobre eso. Es entonces que lee un libro sobre citas para principiantes, y de esta forma comienza la salida. De esta manera ambos caminan juntos tomados del brazo, comen helado y luego van a un famoso lugar de pesca. Posteriormente disfrutan juntos en una estación de juegos, pero terminan causando un alboroto, tanto así que las tres chicas se disculpan en nombre de Blade. Luego, el héroe lleva a Sophie a un restaurante para comer juntos y beben coco, mostrándose cariñosos. Debido a lo anterior, el corazón del prota comienza a latir como un tren, pero sigue adelante ya que esto es importante en una cita. Y por su parte, Ernest no puede soportarlo más y se siente celosa al verlos juntos. Y en eso, su amigo ofrece un vaso de helado para calmarla y sigue comiendo para aliviar su tristeza. Mientras tanto, Blade y Sophie salen del lugar. En eso, Blade menciona que se siente como si lo siguieran, y tras esto, abre el libro para ver qué sigue en la agenda, pero parece que se les acabó el tiempo, lo que molesta a Blade. Sin embargo, Sophie le tiende la mano diciéndole que no se preocupe, y corren juntos rápidamente para llegar a su siguiente destino. Después de hacer de forma rápida todos los puntos de la lista, Blade y Sophie se sientan juntos junto a una fuente en la noche, y posterior a lo anterior, el héroe le dice a Sophie que ha escuchado que esta es una fuente legendaria, pero ella no entiende que tiene de especial un simple brote de agua. Blade le explica que él también no entiende lo que la hace tan legendaria hasta que se da cuenta de que es similar a Sophie, y en eso, ella le agradece a Blade por hacer que el día fuera tan divertido. Y como es natural, Sophie le pregunta por qué está haciendo todo esto, y el prota le confiesa que la considera su amiga y quiere verla feliz. Sin embargo, Sophie revela que no considera a Blade su amigo porque ha notado que él le está ocultando un secreto, y cuando el prota escucha aquello, intenta inventar una excusa, pero Sophie le dice que no se preocupe y revela que ella también le ha guardado un secreto. En ese momento, Sophie le confiesa a Blade que no es un humano ordinario, sino un sujeto de prueba incompleto creado para ser un héroe artificial, y tras lo anterior, ella le muestra sus poderes al doblar una valla de acero, y termina explicando que puede alterar las leyes de la física, pero que no tiene control sobre estos poderes. Seguidamente, Sophie muestra cómo puede manipular la gravedad al aplastar el suelo solo cayendo sobre él, y explica que eso es posible porque ha aumentado su peso corporal en 1000 veces. Y naturalmente, Blade se da cuenta de lo peligrosa que es Sophie y decide ayudarla, pero ella le dice que espera un ratito más porque aún no ha terminado de presumir sus poderes, y revela que puede incluso detener el tiempo. Sin embargo, su demostración termina cuando se queda sin maná, y luego de lo anterior, la chica le cuenta a Blade que solo puede manifestar este poder divino durante 10 segundos, pero le agota mucha de su energía. Tras esto, le cuenta todo sobre su vida, y menciona que es solo una mera herramienta de experimento y un clon de otra persona, y cuando el prota escucha aquello, decide revelar sus secretos también, así que vacilantemente revela que él era el gran héroe del que todos hablan, pero ya no tiene poderes, lo que significa que ella es su clon, o eso fue
fue lo que entendí. Sin embargo, Sofía no se sorprende, puesto que ya asumió eso, desde que sintió un poco de similitud con Blade, y tras esto, él se disculpa con ella y piensa que es su culpa hacer que Sofía pase por tantos experimentos duros. Y luego de lo anterior, el prota revela que el poder que tiene era una maldición, y en eso termina culpando a Dios por darle poderes que no quería. Y tras aquello, explica que lo forzaron a pelear contra monstruos feroces a los 13 años cuando debería haber estado con sus padres. Y luego de escuchar las penas del prota, podemos ver cómo Sofía consuela a Blade y le dice que debe estar orgulloso de sí mismo, ya que ha salvado literalmente a millones de personas. Le dice que ella se enorgullece del hecho de que fue creada para ser su copia y quiere ser más como él. Y al escuchar esas palabras, Blade finalmente se recupera y agradece a Sofía por ser una buena amiga, terminando su cita sintiéndose reconfortado. Y tras lo anterior, ambos se toman de las manos y prometen guardar el secreto de ambos mutuamente. Seguidamente podemos ver que el protagonista está en la cafetería con sus amigos. Es entonces que lo vemos comiendo alegremente, pero debido a su intensidad se mancha la boca, por lo que Sophie se dispone a limpiarlo. Y mientras lo hace, la pelirroja se pone como loquita y les dice que no coqueteen en medio de la cafetería. Y luego, el prota recuerda que dos de sus amigas llegaron a rango A, por lo que les regala un pastel como premio por sus logros. Y como es de suponer, ellas se ponen felices, tanto así que una de las presentes dice que romperá su dieta para comer el pastel. Posteriormente, una de las chicas le comenta al prota que si sabe eso, a lo que él no entiende a lo que se refiere y le pregunta al respecto. De esta forma, la pelirroja le dice que dentro de poco se realizará una prueba especial en donde los alumnos lucharán con una bestia mágica. Y como es de imaginar, el prota no se siente muy motivado por eso y sigue comiendo su pastel. Es entonces que se escucha un gran rugido y todos se ponen como unas alteradas, mientras que el prota sigue saboreando su postre de vainilla. Sin embargo, pronto le presta atención al suceso y se percata que el origen del ruido proviene de un dragón. De esta forma, todos suponen que esa es la bestia que trajeron para que los estudiantes practiquen. No obstante, las cosas parecen todo menos controladas, por lo que rápidamente unos guardias con armaduras les dicen a los chicos que evacúen el lugar. Y tras lo anterior, los caballeros discuten entre sí qué hacer, agregando que no pueden hacer mucho puesto que el bicho lanzafuego está fuera de su rango y solo morirán en vano. Aunque con lo que ellos no contaban es que el prota se iba a encargar de todo. Y sí, como es de suponer, Blade, el antiguo héroe legendario, le da un coscorrón al bicho y lo sienta. Y tras derrotar al bicho con un golpe, menciona que seguramente la criatura solo tenía hambre o estaba asustado. Sin embargo, la gente cercana se sorprende que haya vencido a un bicho con un solo golpe, a lo que el prota se apresura a inventar una excusa diciendo que pudo hacerlo porque es un bebé dragón que estaba enfermito. No obstante, la pelirroja y los demás siguen creyendo que el solo hecho de que derrotara a una bestia de esa especie con un golpe ya es impresionante. Y mientras el prota trata de solventar la situación, una chica con orejas de animal lo abraza por detrás y lo llama papá, algo que desconcierta a todos. Y pronto dicen que vieron al dragón convertirse en esa pequeña, por lo que la situación se vuelve confusa. Pero lo importante es que la dragoncita cree que el prota es su padre. Y en medio de esto, Blade recuerda que los dragones siguen al más fuerte, por lo que un niño dragón verá a la persona más poderosa como su padre, lo que explicaría esa situación. Y luego de aquello, vemos que el prota fue obligado a cuidar a la niña dragón, por lo que le dio un baño para desparasitar. Y en medio de eso aparece la pelirroja, quien regaña al prota por una tontería. Y como es de suponer, Blade deja al descubierto la actitud irracional de la pelirroja. Luego de esto le cuestiona si descubrió algo del dragoncito. Es entonces que la chica de pelo rojo saca su papiro y se dispone a leerlo. De esta forma comenta que los dragones que se convierten en humanos existen, pero es algo muy extraño, agregando que cuando aquel dragón murió, su alma adoptó la forma de su vencedor y renació. Y después de esto, el prota pregunta si Kuchulain en su vida pasada perdió la vida ante un humano, y por eso puede adoptar la forma de una niña y un dragón. Y cuando la pelirroja escucha aquello, le pregunta al prota si ya le puso nombre. Y cuando Kuchulain escucha aquello, corre la cortina de la tina y le dice a la amiga del prota que no lo trate como un perro. Y como es natural, la pelirroja se sorprende y se enoja que Blade esté tomando un baño con una dragoncita. Y el prota le explica que tenía que desparasitar. Sin embargo, la amiga de Blade lo golpea y se va furiosa. Al día siguiente vemos que la pelirroja castigó al prota y lo dejó fuera de las primeras horas del curso. Y tras lo anterior, vemos que dos amigas del héroe, las mismas que habían ascendido a rango A, se acercan para preguntarle algo. Por un lado, la joven de pelo corto le cuestiona a quién debe escoger como pareja de entrenamiento para aprender de sigilo. Y cuando el prota escuchó lo anterior, le responde que Sophie. Así que de esta forma, la chica de pelo corto va a buscar
buscar a la antes mencionada para practicar. Seguidamente la joven de pelo largo le pregunta al prota si pueden hacer equipo con ella, a lo que él acepta sin problemas. En eso Q se queda viendo cómo el resto de chicos hacen equipos. Seguido de esto el prota aparece y le dice algo, y ya tiempo más tarde el héroe se encuentra con la pelirroja para hablar de unas cosas, y en eso aparece Sophie, quien también quiere hablar de esas cosas. Posteriormente el prota habla con Q y esta le dice que no debe preocuparse, ya que los dragones son distintos a los humanos, puesto que mientras un grupo debe mantenerse unido para asegurar la supervivencia, los dragones no lo necesitan, ya que son fuertes por naturaleza. Y luego de esto, Q menciona que tener un padre es suficiente para ella. Es entonces que el prota le hace cariño y le dice que es muy fuerte. Posteriormente él se va a buscarla y la termina encontrando en su cuarto, pero antes de entrar por completo a la habitación, escucha cómo Q juega con muñecas, por lo que decide ver un poco. De esta forma ella hace rol con esos objetos y el prota se sorprende con la imaginación de la niña. En medio de esto, Blade se da cuenta que ella tiene muchos muñecos y cada uno representa a uno de sus amigos, por lo que sigue observando y ve que la niña hace rol de forma precisa y que cada uno de ellos actúa como en la vida real, lo que le parece simpático y lo lleva a concluir que ella les prestó mucha atención a todos. Pronto ve cómo ella imagina que todos esos muñecos son sus amigos y la felicitan y le hacen cumplidos, y como es de suponer, esto preocupa al prota, quien se da cuenta que las palabras que la pequeña Q dijo antes sobre estar bien sola eran mentiras, y debido a lo anterior, el prota se pone mal, puesto que no se dio cuenta que Q quería ser amigos, y su angustia es tanta que no puede evitar soltar unas lágrimas por la situación. En medio de lo anterior, vemos que la pelirroja entra en escena y le pregunta al prota si encontró a la pequeña Q, a lo que este comienza a balbucear algo, y cuando termina su frase golpea su cabeza contra la pared y dice que no merece ser padre, a lo que obviamente preocupa a la chica, quien no sabe qué está pasando. Y en medio de lo anterior, se puede ver cómo el resto de estudiantes salen a ver qué está ocurriendo, y para no molestar al resto de jóvenes deciden ir a otro lado, y ese otro lado es el patio de la escuela. Así que ya estando en ese lugar, ambos personajes deciden hablar de lo que preocupa al prota. De esta forma ella nota que él se está insultando a sí mismo, y al ver que no se detiene, la pelirroja intenta que él deje de hacer aquello, pero por algún motivo Blade quiere castigarse, por lo que al final la pelirroja se ve obligada a detenerlo a la fuerza, y de esta forma el prota entra en razón. Seguidamente ella le pregunta qué ocurre, a lo que este le explica que Q no puede tener amigos, puesto que para hacerlo debe ser derrotada por otro humano, y los únicos que pueden hacer eso son él y el rey, por lo que ella no tiene muchas opciones. Sin embargo, la pelirroja se ofrece y dice que quiere hacer lo mismo que él hizo por ella, así que la chica se ofrece para luchar contra Q y se determina a vencerla y hacerse su amiga. Y ya al otro día, el prota y la pelirroja caminan rumbo al cuadrilátero, en donde les piden a sus compañeros que se enfrenten a Q, y como es natural, ellos se hacen caca encima, pero al ver la determinación de los jóvenes acceden. Y luego de lo anterior, se puede ver que Sophie y varios luchadores más también planean participar, y como es natural, el prota se emociona por esto, ya que si logran vencerla en equipo, todos serán amigos de la niña. Y en medio de lo anterior, se puede ver que el director ve todo desde el palco mientras una mujer le sirve una copa de vino. Y ya con todo listo, Q entra en escena y se dispone a luchar con los amigos del prota. Es entonces que comienza una batalla tremenda, en donde el grupo de estudiantes ataca al dragón, pero rápidamente retroceden, puesto que el bicho es muy fuerte. Sin embargo, la pelirroja les dice que recuerden el entrenamiento que vienen haciendo en la escuela, y con esto en la cabeza, los chicos deciden usar una estrategia militar y rodean al dragón, para posteriormente atacar al bicho en conjunto. Es entonces que vemos cómo el dragón recibe un gran daño, pero en eso el director de la academia les dice que no podrán hacerle daño a un bicho escupefuego, ya que esas criaturas tienen escamas y los ataques normales no son efectivos. Y cuando el protagonista ve aquello, se pone a pensar en qué hacer. Y luego podemos ver cómo una de las compañeras de Blade se pone a curar a los heridos para que puedan seguir luchando. Mientras tanto, el grupo sigue intentando derrotar al dragón, y en medio de eso lo hacen caer en una trampa. Y cuando el director ve aquello, se acerca al protagonista y le pregunta si están haciendo cosas ilegales, a lo que Blade le responde que no, ya que esa cosa la hicieron durante la batalla. Y en medio de esto vemos como un chico sale debajo del dragón, lo que nos da a entender que fue él quien hizo el pozo. Sin embargo, el director dice que
eso no será suficiente para detener al bicho, a lo que el protagonista dice que tiene razón, pero que sus amigos se van a esforzar. Es entonces que Leonard, el tipo que hizo el pozo, ataca con su arma pero no le hace nada al dragón. Acto seguido, la chica de pelo rojo activa los poderes de su espada y ataca a su rival, lo que provoca que el dragón caiga. Y para no desperdiciar esa chance, Sophie se une al combo y le asesta un ataque más al contrincante usando una técnica que aumenta la gravedad, lo que naturalmente le genera un daño brutal al dragón. Y cuando el protagonista ve aquello, se sorprende, al igual que el rey. Sin embargo, Blade le pide a la pelirroja que haga el golpe final para acabar con el dragón, a lo que ella se las arregla para levantarse y le ordena a su espada parlante que active todos sus poderes, a lo que el objeto responde que no le queda energía, pero la pelirroja le comenta que lo haga de igual manera, y con esto en la cabeza, la espada mágica activa sus habilidades de fuego. Y en eso el director comenta que no esperaba tener un estudiante con los poderes de la chica con el pelo rojo, a lo que Blade le comenta que no es solo ella, sino que también el resto de estudiantes hacen lo posible. Y mientras el protagonista dice lo anterior, podemos observar cómo los compañeros de la pelirroja le prestan su poder para que ella pueda aumentar su fuerza y su espada sea invencible. Y al final ella obtiene un objeto mágico capaz de competir contra un dragón. Seguidamente atacó a Dragoncito, mientras el protagonista le dice al bicho escupefuego que ese es el poder de los humanos. Posterior a lo anterior, vemos una explosión y como es natural hay humo en el cuadrilátero, y cuando el polvo se disipa, Q, o sea el dragón, regresa a su forma humana y admite su derrota. Y en eso ella dice que Blade la abandonará por ser débil, a lo que este dice que no, y le responde que ella no fue débil, sino que sus contrincantes fueron más fuertes. Y tras decir aquello, mira en dirección a sus compañeros, quienes se ven completamente agotados por el combate. Acto seguido, el protagonista le pregunta a Q si quiere ser amiga de todos los que participaron en el duelo, a lo que ella primeramente toma una actitud altanera, por lo que Blade le da un golpe en la cabeza y le dice que no se hace de esa forma. Así que Q les pide de buena manera a los estudiantes que sean sus amigos, a lo que todos le dicen que por supuesto, y de esta manera el duelo contra la niña dragón termina. Y en un cambio de escena vemos que unas personas llevan las piezas de un artefacto dentro de la academia, todo esto mientras el director los observa. Es entonces que el asistente del tipo le cuestiona qué planea hacer con ese artefacto, a lo que este comenta que desea que sus estudiantes aprendan y se desarrollen lo mejor posible, por lo que naturalmente quiere proporcionarles la mejor experiencia. Y tras decir aquello, revela que compró un objeto de realidad virtual, agregando que eso es posible gracias a una rama de la magia llamada ciencia. Y luego de tirar toda esa data, comenta que está ansioso por ver dicho objeto terminado. Mientras tanto, el grupo del protagonista está almorzando, y en esto Claire, una de las amigas de Blade, quiere alimentar a la niña dragón. Esta última primeramente se niega, pero al final termina por acceder y acepta la cuchara. Y cuando Claire ve aquello, no puede evitar morir de la ternura, por lo que rápidamente le da cariños a Q como si fuera un animal peludo. Seguidamente, el protagonista menciona que la pelirroja se ve diferente, y cuando la vemos nos percatamos que engordó. Así que Sophie y el resto de sus compañeros le dicen a Blade que eso no se le menciona a una chica. Acto seguido, sus amigos tratan de decir que no se ve diferente, pero el protagonista dice que aquello no es verdad y que sí se ve de otra manera, a lo que varios tratan de solventar la situación, pero Blade termina de concluir que se ve distinta porque está más gorda, y como es de suponer, la pelirroja no se toma aquellas palabras de la mejor manera y se va corriendo mientras llora. Y cuando el protagonista ve lo anterior, no entiende qué hizo mal, mientras que sus amigos le comentan que es de lo peor, y una de ellas menciona que quizás la pelirroja rompa relaciones con Blade, cosa que preocupa a este último. Y unos días después vemos que el protagonista está mal, y en eso aparecen sus amigas, quienes mencionan que la pelirroja no ha salido de su habitación en 3 días, y como es de suponer, esto hace que Blade se sienta pésimo, ya que su amiga de pelo rojo ya no quiere verlo. Y en eso su compañera Jessica comenta que lo más probable es que la pelirroja ya no quiera ser su amiga, y cuando Blade oye lo anterior se pone como una loquita y empieza a moverse frenéticamente por todas partes. Todo esto mientras comenta que no quiere que aquello ocurra, y por aquel motivo menciona que irá a arreglar las cosas, y como es de suponer, sus amigas deciden echarle una mano, a lo que Blade les agradece con lágrimas en los ojos. Así que esa noche todos van al cuarto de la pelirroja y le tocan la puerta, aunque ella no responde. Así que Jessica usa una herramienta para abrirla y cuando entran ven que está todo oscuro, pero rápidamente Q huele comida y le pide un poco a la chica de pelo rojo. Acto seguido se prende la luz y se ve cómo la pelirroja está devorando una cantidad degenerada de comida chatarra, lo que naturalmente repercute en su aspecto físico. Es entonces que
la chica de pelo rojo explica que desde que derrotaron a Q siente hambre a todas horas, sin mencionar que descubrió que la cafetería de la escuela cocina toda clase de delicias. Y en ese instante el protagonista le cuestiona a la pelirroja si siguen siendo amigos, y menciona si eso tiene que ver con su ausencia, a lo que ella menciona que siguen siendo amigos, pero que no desea que la vea de esa forma. Y cuando Blade confirma que todo está bien, se olvida del tema y se dispone a irse a dormir, aunque naturalmente sus amigas lo detienen, ya que tiene que solucionar el problema que tiene la chica de pelo rojo. Y con lo anterior en mente, el protagonista se acerca y dice las palabras adecuadas, y de esta manera todo el grupo le comenta a la pelirroja que le ayudarán a bajar de peso. Y con lo anterior en mente, ella comienza a entrenar, come menos y se mete a un sauna. Así que pasado un tiempo decide pesarse, pero termina por romper la balanza, lo que sorprende a todos ya que parece que en vez de bajar, subió de peso. Sin embargo, sus amigas comentan que quizás se debe a que ganó músculo, y con esto en mente, la chica de pelo rojo opta por hacer algo más extremo y adecuado para ella, y se trata de entrenar con la espada. Así que al día siguiente se reúne con Blade en un cuadrilátero y le dice que puso una barrera alrededor del lugar, por lo que pueden luchar con libertad. Y ya con todo preparado, ella activa el poder de su espada y sacrifica su carne y grasa para transformarla en poder de fuego. Y de esta manera ella es poseída y se convierte en una chica ardiente, literalmente. Y en ese momento el grupo del protagonista escucha una extraña voz, por lo que se supone que se trata de la espada parlante. Es entonces que el objeto comenta que es la primera vez que alguien en la familia de la chica de pelo rojo alcanza esa transformación, agregando que ahora es prácticamente invencible. Sin embargo, la chica pierde el control e intenta atacar, pero el protagonista la derrota. Y cuando ella vuelve a la normalidad, él la felicita por lograr su objetivo. Y en el momento que ella escucha aquello, le sonríe. Tiempo después, el protagonista visita la enfermería de la escuela, y en eso vemos que la doctora comenta que subirá el límite de Blade a un 30%, agregando que su salud ha mejorado. Es entonces que el protagonista le pregunta si puede usar parte de sus poderes, a lo que ella le contesta que si usa el 30% de sus poderes totales, morirá, por lo que aún no puede. Y luego, mientras el protagonista camina por la academia, escucha que Claire lo llama, así que cuando se acerca a ella, este le presenta a una joven de anteojos llamada María, y en el momento que Blade la ve, la recuerda del combate contra Q, y comenta que la vio caerse varias veces, además que arroja magia en donde no debía, por lo que concluye que es torpe. Y tras aquello, Claire toma la palabra y comenta que la chica de anteojos quiere pedirle un favor, y luego de esto María le cuestiona a Blade si puede acabar con su vida, y debido a la petición de los amigos del protagonista, se sientan a hablar con ella, y la chica de lentes comenta que no se refiere a que la elimine al instante, sino que se refiere a que acabe con ella en caso de que pierda el control. Y esto da pie a que María anuncie que en realidad no es una humana. Y cuando Blade escucha aquello, dice que la joven de anteojos es un demonio nocturno. Y en el momento que María escucha aquello, levanta la cabeza y le menciona sorprendida que no sabía que él ya la había reconocido. Es en ese momento que ella explica que tiene un ser dentro de ella, el cual tiene poderes terroríficos. Y mientras la joven dice aquello, muestra sus orejas de demonio. Y luego de esto, María explica que luego de la batalla con Q, sus poderes se descontrolan con frecuencia, por lo que teme que pronto pierda el control. Y tras explicar que no tiene familia ni a nadie a quien acudir, la joven le pide a Blade que le ayude a solucionar el problema, a lo que este accede puesto que se siente identificado con ella. Y el resto de sus amigos hace lo mismo, porque también tienen algunas cosas en común con la joven. Y luego de esto, todos van al cuadrilátero en donde colocan una barrera para evitar caos innecesario. Y tras aquello, ella comienza a quitarse los limitadores de poder y termina por un collar. Y tras desactivarlo, una gran cantidad de energía comienza a emanar de ella. Y el poder es tal que manda a volar a la pelirroja quien intentaba acercarse. Y cuando María siente aquella energía desde su interior, se preocupa mucho y dice que no puede contenerse. A lo que Blade le dice que continúe de esa forma, que ellos se harán cargo luego. Y en el momento que María escucha aquellas palabras, sonríe y continúa con el procedimiento, lo que provoca que ella se convierta en una guerrera con una apariencia feroz. Y cuando Blade ve aquello, reconoce dicha apariencia al instante y dice que se trata del Señor Oscuro. Y por su parte, el demonio que se apoderó del cuerpo de la chica dice cosas de villanos y les ordena a todos que se inclinen ante su poder. Mientras tanto, Sophie pregunta si en verdad se trata del Señor Oscuro, a lo que Blade comenta que se equivocó y que la confundió por el símbolo de su frente. Posterior a lo anterior, las amigas del protagonista atacan al demonio, pero ella la derrota al instante. Y cuando Blade ve esto, saca su espada y ataca con suma violencia. Pero pese
pese a eso, el demonio lo soporta como si fuera caca. Y en medio de esto le pregunta al protagonista si piensa capturar con vida al Señor Oscuro, a lo que este se pone la mano detrás de la cabeza y dice que lo descubrió, lo que naturalmente genera la simpatía de la mujer demonio, quien comienza a reírse. Sin embargo, rápidamente se pone hostil y le dice que pelee en serio o acabará con su vida. Acto seguido lo manda a volar con su energía, y en eso le dice que ella está ahí para eliminarlo, y si él no intenta hacer lo mismo, será derrotado por un demonio voluptuoso. Y como Blade no quiere que lo anterior ocurra, ataca varias veces al bicho con su espada, pero la mujer demonio logra resistir esos ataques como si nada, y contraataca con sus poderes de fuego, los cuales el protagonista logra detener con su espada, la cual se destruye luego de entrar en contacto con aquella energía. Al ver aquello, la pelirroja se levanta con las pocas fuerzas que le quedan y se acerca a Blade para darle su espada parlante. Así que el protagonista obtiene aquel objeto y pese a que la espada no desea ser usada por Blade, termina por acceder, ya que si no hacen algo, la mujer demonio acabará con todos en cuestión de minutos. Y en ese instante, la mujer demonio comenta que aquella arma es bastante fuerte, por lo que la pelea al fin se pondrá interesante, a lo que Blade le responde que no está interesado en pelear, por lo que planea acabar con todo de un solo golpe. Y cuando el demonio escucha lo anterior, se emociona y menciona que eso le parece interesante, así que lo motiva a demostrar su fuerza. Y con esto en mente, el protagonista usa una pequeña parte de su poder y lo comparte con la espada, la cual se queja porque es demasiada energía. Sin embargo, Blade ignora lo anterior y ataca a su rival con una técnica especial, y sin perder el tiempo, la mujer demonio se defiende con un escudo de energía y se muestra confiada, pero para su mala suerte, el poder del protagonista es incomparable, por lo que se da cuenta que va a ser derrotada, y al final su escudo de energía se rompe y el demonio es vencido. Sin embargo, el protagonista se desmaya y cuando abre los ojos se encuentra en la enfermería, y pronto la doctora se acerca a él y le menciona que es un tonto por usar el 30% de su poder, lo que nos da a entender que Blade se esforzó en aquel combate. Y ya luego de esto, ella lo abraza y él se disculpa por preocuparla. Luego, el protagonista se encuentra con la mujer demonio, quien no tarda en llamar la atención de todos, y al verla tan confiada, Blade se acerca a ella para ver si todo está bien, a lo que ella menciona el combate y cómo fue vencida, agregando que no es María, aunque tampoco tiene un nombre. Seguidamente, el protagonista se reúne con el director, quien dice que él fue quien reclutó a María, y revela que su madre es humana y su padre es el Señor Oscuro, lo que explicaría sus increíbles poderes. Y como es natural, el protagonista se sorprende. Seguido de aquello, el protagonista se acerca a la chica demonio, quien rápidamente se vuelve popular y hace cosas indecentes sin querer. Así que la pelirroja intenta corregirla y en el proceso la llama Mao. Y cuando el grupo de Blade escucha aquello, comenta que es una buena forma de llamarla. Y la mujer demonio opina lo mismo. Acto seguido se va con su grupo, mientras Claire y los demás se preguntan si podrán ver de vuelta a María, ya que Mao y ella son completamente diferentes. Y luego, por la noche, Mao aparece e invita a Blade a una cita, y sin esperar respuesta lo lleva en brazos y vuela. Y luego de hablar en el aire, ambos se sientan a charlar en la azotea de la academia, y en ese momento ella menciona que se quedó en la escuela por él, a lo que este responde que seguramente lo hizo porque le gusta la vida escolar. Y cuando Mao escucha lo anterior, le dice que también, pero explica que por algún motivo siente un apego por él, lo que nos da a entender que María tiene sentimientos por Blade. Posterior a lo anterior, la joven menciona que se quedará hasta que pueda eliminarlo. Sin embargo, dice que se siente atraída hacia él y le pide salir, algo que confunde a Blade, y le pregunta qué haría si salen, a lo que Mao comenta que no tiene idea ya que acaba de despertar. Y de esta manera, la charla sigue y ella revela que María sigue dentro de ella, agregando que su vida fue dura, ya que la gente de su pueblo natal la rechazaba por ser hija del Señor Oscuro. Sin embargo, su madre confiaba en el antes mencionado, aunque murió sin volverlo a ver, lo que provocó que la chica de lentes creyera que su padre no quería a su madre ni a ella, agregando que nació como resultado de esas dudas que María tenía. Al día siguiente, el protagonista y el resto se reúnen con Lisa, quien vendría a ser una amiga de Mao, quien estuvo investigando el colgante de esta última, y menciona que esa cosa parece tener algo grabado, por lo que propone reproducirlo, no sin antes advertirle a Mao que si lo hacen, María regresará y tomará el control. Y pese a esto, Mao accede. De esta forma muestran la grabación y descubren que es un mensaje del Señor Oscuro, quien se alejó de su mujer e hija para protegerlas de la guerra, agregando que no quería involucrar a su familia en su lucha contra
con su enemigo, y al final del video, el Señor Oscuro dice que ama a su hija, y de esta forma termina la grabación. Seguido de lo anterior, Mao cede su voluntad a María, quien regresa al control, aunque después, durante una pelea con Blade, se revela que Mao y María conviven al mismo tiempo de forma pacífica, y de esta forma se soluciona el tema de la chica de lentes. Posterior a lo anterior, vemos que el grupo protagonista camina por el reino y en eso Q se pone feliz porque probó por primera vez el flan. Y en eso la pelirroja le pregunta a Sophie si quiere comer más, a lo que la joven le dice que sí, mientras que el protagonista tiene a Q en sus hombros y no parece entusiasmado. Luego de aquello, el grupo sigue caminando y se dan cuenta que algo está obstruyendo el camino, y cuando se fijan en el motivo se topan con una mujer centauro. Es entonces que el protagonista ve a la criatura y la reconoce, así que la llama por su nombre, el cual es Dion, y en el momento que ella lo ve, se sorprende y casi dice en voz alta que Blade es el gran héroe. Sin embargo, el protagonista se adelanta y le tapa la boca para que no lo haga, y en ese instante le pide que no revele su identidad, ya que en la escuela a la que asiste ahora nadie sabe que es el gran héroe, a lo que la mujer centauro termina por acceder y asiente con la cabeza. Acto seguido, el protagonista se acerca a sus amigas y pone su mano atrás de su cabeza, y en ese momento la pelirroja le cuestiona si conoce a Dion. Es entonces que la mujer responde que sí, y en el proceso casi revela la identidad de Blade, pero por suerte se contiene. Y tras lo anterior, el protagonista cambia de tema y le pregunta a Dion sobre la obstrucción en el camino, a lo que ella menciona que se trata de mercancía, y mientras dice lo anterior podemos ver el cargamento. Acto seguido, Q se ofrece para llevar el equipo y en el proceso dice que es muy fácil para ella porque es un dragón, y como es de suponer, Dion acepta la oferta. Seguidamente, la mujer centauro le cuestiona a las chicas si son parte del equipo de Blade, a lo que este le comenta que en realidad son sus amigas, y luego de lo anterior, el grupo le pregunta a dónde debe llevar el cargamento, y pronto descubren que Dion debía entregar la mercancía al rey, y en eso Blade no se ve muy entusiasmado por aquello, y llama viejo al rey, así que la pelirroja lo corrige y le dice que no le diga de esa forma. Posterior a lo anterior, Dion se arrodilla ante el monarca y le dice que le trajo el equipamiento que había pedido, a lo que el soberano le agradece y le entrega otra misión, a lo que Dion le expresa su gratitud. Es entonces que el rey, quien también es el director de la academia en la que va el protagonista, le dice a la mujer centauro que a partir de ahora será profesora de la academia, lo que naturalmente sorprende a Blade y compañía. Y en eso la pelirroja comenta que aquello es un poco repentino, pero el soberano menciona que Dion está bastante calificada y comenta que el protagonista conoce bien sus cualidades. Y en el momento que Blade oye lo anterior, lo confirma. Y de esta manera el rey le dice que todo está hecho. Así que Dion le dice al héroe que espera hacer un buen trabajo. Y en medio de esto casi revela la identidad de Blade, pero consigue contenerse, lo que provoca que se sonroje. Y por su parte, el protagonista presiente que su secreto corre peligro. Tiempo después en la academia vemos que los estudiantes sienten interés por algo nuevo. Y cuando se fijan bien, dicen que hay unos cubos en el patio de la escuela. Y pronto descubren que se trata de hierro divino. Es entonces que los jóvenes explican que esa cosa es un material muy duro y prácticamente imposible de destruir. Sin embargo, Dion hace una demostración y logra atravesar los cubos como si nada, lo que naturalmente sorprende a los estudiantes. Sin embargo, la mujer no se detiene y sigue destruyendo aquellos materiales como si nada. Y en medio de esto, Sophie le cuestiona al protagonista cómo es aquello posible, ya que se supone que el hierro divino es indestructible. Y no es que solo destruye aquellas cosas, sino que también logra derretirlos, lo que sin dudas es impresionante. Y cuando Dion termina de hacer aquello, se gira enérgicamente y con una sonrisa le dice a sus nuevos estudiantes que ya terminó de calentar y ahora empezará la clase, lo que obviamente deja pasmados a los estudiantes, quienes sienten que no podrán seguir aquel ritmo sobrenatural. Sin embargo, el protagonista toma la palabra y le dice a su antigua amiga que debe presentarse, a lo que ella dice que es verdad. Así que golpea el suelo con su báculo y se presenta como Dion, la lancera demoníaca. Acto seguido, ella les dice a sus alumnos que quien se siente capaz de practicar, que agarre una espada y dé un paso adelante para empezar la clase. Y en el momento que el protagonista escucha aquello, la corrige y le dice que eso que ella dijo parecía un desafío, y no está ahí para pelear con los estudiantes. Y en eso la pelirroja reconoce a Dion, ya que es famosa por ser parte del ejército de élite del reino. Y tras escuchar aquello, rápidamente el resto de los jóvenes se da cuenta de que lo anterior es verdad, y se sorprenden de ver a una heroína real frente a ellos, por lo que se asombran de recibir clases de alguien tan buena, a lo que Dion menciona que no es tan impresionante si la comparan con el héroe. Y en el momento que ellos escuchan lo anterior, le preguntan cómo fue combatir al lado del gran héroe, a lo que ella intenta desviar el tema diciendo que eso fue una eternidad y por eso no se acuerda.
recuerda. Y cuando la pelirroja escucha lo anterior, le cuestiona cómo es que conoce a Blade, y acto seguido mira en dirección al antes mencionado, quien se hace el tonto y comienza a silbar para no hablar. Posterior a lo anterior, varios se preguntan sobre la relación entre Dion y Blade. Y ya luego de la clase vemos que el protagonista se toma un baño y le quita la mugre a Q, mientras que las chicas hacen lo mismo con Dion, quien disfruta como nunca aquellas atenciones. Y en medio de esto, las jóvenes aprovechan para preguntar cosas de Blade, y en el momento que la mujer centauro escucha aquello, se pone nerviosa y dice que lo conoció hace unos días. Sin embargo, la pelirroja comenta que anteriormente Dion había dicho que conocía al protagonista hace tiempo, y con el objetivo de que ella hable, las jóvenes deciden masajear a Dion, y ella comienza a hacer ruidos raros, por lo que el protagonista aparece y pregunta qué está pasando. Y cuando Dion lo ve, casi revela su identidad, pero vuelve a corregirse antes de meter la pata. Mientras tanto, la pelirroja le pregunta al protagonista por qué entra al baño sin avisar, a lo que este comenta que está allí para darle un baño a Q. Y por su parte, Jessica comenta que no es problema que Blade aparezca, ya que tiene la mentalidad de un niño de 5 años. Acto seguido, ella se quita la toalla y le muestra todo al protagonista, pero este no le presta atención. Seguido de esto, Dion comenta que Blade de niño era salvaje y no sabía hablar, agregando que un día le mordió el trasero. Y luego de esto cuenta que peleó junto al gran héroe, pero ninguna de las chicas parece relacionar al héroe con Blade, lo que tranquiliza a este último. No obstante, Sophie y María terminan por descubrir aquello, o sea que él es el héroe. Tiempo después vemos que el protagonista camina por la ciudad y habla con la pelirroja sobre la mujer centauro. Sin embargo, la charla es interrumpida por unos pájaros gigantes, y en el momento que la chica de pelo rojo ve a esos animales, menciona que son aves legendarias, así que rápidamente se pregunta qué hacen en el reino, y el protagonista supone que debe ser cosa del rey. Y con lo anterior en mente, se reúne con el soberano, quien recordemos también es el director de la academia, quien les dice que tiene un huevo de pájaro legendario, agregando que por eso aquellos bichos vinieron, pero él no se los quiere dar porque de lo contrario el huevito no eclosionará. Y con esto en la cabeza, el director les da la misión al grupo del protagonista para que haga que el huevo nazca. Así que al otro día, Blade les dice a sus compañeros que deben pelear con las aves para ganar tiempo hasta la tarde, ya que cuando eso ocurra el huevo eclosionará. Y con esto en la cabeza, el grupo se pone a enfrentarse a los bichos y logran llegar a la tarde. Sin embargo, ocurre un problema y los huevos no llegan a la altura necesaria, así que los amigos del protagonista deciden encargarse de las aves para que él pueda subir al huevo hasta arriba de la torre. Y en medio de esto, Dion aparece y le da una mano con eso, por lo que consigue llegar a la cima y el rey lo recibe para felicitarlo. Acto seguido, el soberano comenta que hizo todo eso para devolver el favor a los pájaros, ya que una vez ellos le salvaron la vida. Y tras un breve enfrentamiento contra las aves, el huevo eclosiona y se ven a dos pollitos, quienes ven a Blade como su padre. Y de esta manera todo sale bien y las aves legendarias se quedan como guardianes en el reino, mientras que el protagonista y sus amigos vuelan con los pajaritos. Tiempo después vemos que el protagonista camina por un edificio con una espada en su hombro, y mientras avanza recuerda las pérdidas que tuvo durante sus aventuras. Es entonces que siente que su espada está llena de sangre, y en medio de esto se encuentra con Sophie, quien estaba esperándolo. Seguido de lo anterior, ella le dice que quiere pelear con él con sus verdaderos poderes para ver la diferencia entre ambos, a lo que Blade se le queda viendo y la escucha, y como es de suponer, acepta luchar. Y con lo anterior en mente, Sophie se dispone a atacar. Es entonces que ella activa sus poderes especiales para detener el tiempo, ya que esa es una de sus habilidades siendo un héroe artificial. Sin embargo, pasados los 10 segundos, ella no logra hacerle daño, a lo que el protagonista le da un par de consejos sobre lo anterior, mencionando que no importa que detenga el tiempo, si aprovecha ese lapso temporal no podrá ganarle. Acto seguido contraataca y la agarra del cuello para luego colocarla contra la pared, y en eso menciona que en el momento que ella detuvo el tiempo, él activó una técnica especial llamada cuerpo de adamantina, que le da una resistencia corporal increíble, y cuando ella escucha aquello dice que comprende. Sin embargo, ocurre algo inesperado, y se trata de que él le clava una espada en el estómago. Luego de esto podemos ver que Blade lastimó a todos sus compañeros, y en medio de la oscura escena, el protagonista comenta que él es una persona normal ahora, y esperaba no tener que hacer aquello. De repente aparece el director, quien le pregunta al protagonista qué le pareció la simulación, a lo que este no se ve muy convencido, y al darse cuenta de esto, el soberano explica que eso es realidad virtual, lo que explicaría la oscura escena anterior. Seguido de esto, el rey comenta que esa es una tecnología de una rama perdida de la magia, agregando que es una nueva
forma de entretener, la cual le permite a los estudiantes usar armas reales sin el peligro de perder la vida durante los combates. Posterior a lo anterior, vemos cómo los amigos de Blade salen de la simulación y se ven un tanto cansados luego de la práctica. Y en medio de esto, el rey sigue hablando y comenta que todo eso es una excelente forma de mejorar sus técnicas, ya que todos se enfrentan contra todos y solo debe quedar uno. Y cuando el protagonista escucha aquello, dice que eso es de mal gusto, ya que la simulación es demasiado realista, lo que puede generar confusiones y algunos de sus compañeros, pensando que siguen dentro de la realidad virtual, intentan atacar de muerte a uno de sus amigos, lo que naturalmente es algo malo. Y cuando el rey se da cuenta de esto, dice que no es algo a destacar, por lo que decide hacer algo al respecto. Y con esto en mente decide cambiar el entorno, así que jala una palanca y de esta forma aquel sitio oscuro se vuelve una zona de colores pasteles y rosas. Y tras esto dice que deben seguir luchando, y el ganador podrá usar la realidad virtual como desee. Y en el momento que Blade oye aquello, no puede evitar suspirar. Seguidamente él comenta que debe ganar el torneo para que no haya problemas. Mientras tanto, en otro lugar, vemos cómo el rubio de la lanza de la otra vez corre desesperadamente con el objetivo de escapar de alguien. Y pronto descubrimos que ese alguien es la pelirroja, quien termina por alcanzarlo y le clava su espada con suma violencia. Y en eso podemos ver que la chica tiene una cara completamente animal y está fuera de sí para ganar el juego. Y mientras el chico es apuñalado, dice que, aunque ella sea una carnicera, es hermosa. Mientras tanto, la pelirroja, completamente fuera de sí, comienza a lamer la sangre de su espada con una cara de loquita. Acto seguido avanza en busca de Blade, y por su parte, el protagonista sigue avanzando por ese mundo pastel y mientras camina por el sitio no tarda en encontrarse con varios de sus compañeros peleando. En específico ubica a Jessica y Claire, quienes están combatiendo con unos estudiantes genéricos. De esta forma ellos mencionan que ellas no han podido ganarles nunca, afirmando que eso no cambiará en esa simulación. Sin embargo, Claire comenta que no pueden saber el resultado hasta intentarlo, y por su parte Jessica acota el comentario de su amiga mencionando que ganará el equipo más fuerte. Acto seguido les cuestiona por qué ellos no quieren perder contra ellas, y cuando ambos oyen lo anterior se sorprenden y se sonrojan, por lo que bajan la guardia. Así que aprovechando aquello, Jessica se dispone a atacarlos con todas sus fuerzas, y al final ella consigue vencer a uno de ellos, y Claire hace lo mismo con el que quedó, lo que naturalmente las hace feliz y celebran. Posterior a lo anterior aparece la pelirroja, quien arrastra su espada por la tierra y le dice a Blade que lo estaba buscando, agregando que no sabía que eliminar personas era tan divertido. Por su parte, el protagonista se da cuenta que la pelirroja perdió un tornillo, por lo que le recuerda una promesa que le hizo, en donde le prometía eliminarla en caso de que ella se volviera loca. Y con esto en mente, Blade activa sus poderes para acabar con ella, aunque al rato el protagonista se despierta en la realidad, lo que lo sorprende, ya que no esperaba ganar tan rápido el torneo. Y cuando el rey ve lo anterior, lo encuentra cómico y se ríe. Mientras tanto, Jessica y Claire menciona que no recuerdan cómo fue que perdieron, ya que todo fue muy rápido. Y por su lado, la pelirroja se agarra las rodillas y se pone en posición de bebé y comienza a llorar, mencionando que no quería comportarse como una loca durante la simulación, a lo que Blade le mete un dedo en la llaga y le dice que en la realidad virtual se estaba riendo como una loca, lo que naturalmente enfada a la chica de pelo rojo y procede a decirle al protagonista que se calle a base de gritos. Y cuando el soberano ve lo anterior, se ríe. Seguidamente el rey comenta que su idea de la simulación fue brillante, pero los estudiantes no están de acuerdo con eso y comenta que padecieron muchas cosas por su idea. Y en medio de esto, el protagonista se acerca al panel de configuración de la realidad virtual para modificar algunas cosas. Y cuando el soberano ve lo anterior, comenta que puede hacerlo con libertad, ya que Blade ganó el torneo. Sin embargo, el rey se percata que el protagonista está añadiendo bestias feroces en la simulación, algo que le saca de onda. Y como es de suponer, Blade le pone el coso de realidad virtual al soberano, y antes de irse le pide al asistente del antes mencionado que lo saque de la simulación cuando caiga la noche. Y de esta manera los jóvenes se van a comer, y en eso podemos ver cómo el rey debe enfrentarse a unos demonios poderosos. Por su lado, los estudiantes se van a almorzar y mientras Blade come, nota que los chicos que perdieron contra Jessica y Claire están deprimidos, por lo ya dicho, así que les da un par de consejos para que mejoren, pero ellos siguen deprimidos y se van. Y luego de lo anterior, el grupo se pone a construir algo con Dion, y ya cuando terminan de hacer lo anterior, se meten a unas aguas termales en donde se ve que María tomó temporalmente el control del cuerpo para poder hablar con Blade. Mientras tanto, Jessica molesta a los chicos con su traje de baño, y por su lado, la pelirroja no desea mostrar su
bikini porque lo considera una indecencia. Y hablando de lo anterior, podemos ver cómo el rey aparece sin nada puesto, para luego decir que quiere ver chicas sin ropa, lo que molesta a los estudiantes excepto a los varones quienes están de acuerdo con el soberano. Y de esta forma todos quieren que la pelirroja se quite la toalla, pero la intensidad del rey es tanta que su asistente le da un golpe con una bola de hierro y se retira de ahí con él, no sin antes disculparse por aquello. Sin embargo, al final la chica de pelo rojo cede y muestra su bikini colorado. Seguido de esto, se acerca a Blade y le dice que no la mire mucho, a lo que él no le da mayor importancia. Al mismo tiempo, a un par de metros, podemos ver que Jessica y Claire hablan con los chicos que vencieron durante el torneo para saber qué les ocurre, y de esta forma ellas se disculpan y tratan de levantarles el ánimo. Sin embargo, las palabras de compasión de las chicas solamente lastiman más el orgullo de esos estudiantes, quienes terminan más decaídos por su derrota. Así que después el protagonista se reúne con ambos para hablar, y es entonces que descubre que el problema no es la derrota, sino que ellas en específico les hayan ganado, ya que están enamorados de ambas respectivamente. Y en medio de esto aparece Q y les dicen que deben ser fuertes para enamorarlas. Acto seguido se come los bocadillos del lugar, y por su lado las chicas hablan sobre lo molesto que es la actitud de esos dos. Es entonces que aparece Q y dice y hace lo mismo que antes, pero Jessica y Claire comentan que no quieren enamorarse, ya que no los ven de esa forma. No obstante, están dispuestas a tener una revancha con ellos en la simulación. Sin embargo, al final el resultado es el mismo y los chicos pierden. Pero pese a eso, en esta ocasión, los jóvenes aceptan la derrota de buena forma y prometen ser mejores en la próxima contienda. Y en un cambio de escena podemos ver que las amigas de Blade se encuentran con el mismo bicho y lo consideran adorable. Y en medio de esto aparece el protagonista y lo ataca con una técnica especial con la cual crea un gran alboroto y de paso la pelirroja, quien le pregunta por qué destruyó al robot, mientras el bicho los observa, ya que al parecer no fue destruido por el ataque de Blade, en donde se topan con una chica robot, quien obviamente consideran adorable y la comparan con el bicho de antes. Mientras tanto, el protagonista no termina de reconocer de quién se trata, y cuando Yona escucha esto, explica que esto fue a causa de que Blade se metió en el área que ella custodia. Es entonces que el protagonista comenta que bajo la academia hay una biblioteca antigua. Seguidamente podemos ver cómo él camina por la academia y se queja de sus amigos, quienes a su punto de vista corren peligro, puesto que el robot sigue siendo una máquina de guerra. Sin embargo, deciden no preocuparse más por eso y dice que dejará que sus amigas se hagan cargo de vencer al bicho si se sale de control. Así que al día siguiente vemos que Jonas se enfrenta contra el protagonista, y antes de empezar la batalla, la chica robot le dice que ya no podrá reconstruirse, agregando que ahora tiene una especie de corazón, por lo que si Blade la destruye, esa versión de ella no existirá más. Y mientras dice eso, coloca la mano del chico en su pecho para que sienta el latir. Acto seguido, Yona lo ataca con un poder y el protagonista lo esquiva por los pelos. Y en medio de esto se puede ver que el grupo principal queda sorprendido por la agresividad de aquella máquina. Y tras quejarse de que la chica robot hizo que Blade tocara sus pechos, la pelirroja menciona que el protagonista tendrá varios problemas para ganar, ya que no podrá usar su técnica poderosa para vencer. Mientras tanto, en la batalla se puede ver cómo Blade es acorralado de forma brutal, y en el momento que ataca con una técnica, su rival consigue soportar el golpe como si nada. Posterior a esto, Yona adopta una actitud aún más brutal y consigue acertarle varios golpes al protagonista, por lo que este termina en el suelo. Mientras tanto, el científico del grupo analiza la situación y menciona que la chica robot tiene varias características de todo el grupo, así que por este motivo Blade dice que se rinde, dando así fin al duelo, y recibe el aliento de los espectadores, quienes dicen que Yona es increíble, ya que derrotó al protagonista. Celebra ya que la chica robot ahora forma parte del grupo. Mientras tanto, en otro lugar que parece ser un laberinto, se puede ver como una chica en un tubo gigante con líquido despierta. Desde entonces pasan los días y vemos que la chica robot se adaptó perfecto a la vida de la academia, y para comprometerse con su nuevo papel consigue un traje de maid. Y en medio de esto aparece Sophie, quien está molesta porque está perdiendo su papel como Kudere, ya que la chica robot tiene una personalidad parecida a la suya. Y debido a esto, las dos deciden demostrar quién es mejor en ese apartado. Y cuando el protagonista escucha lo anterior, no se opone, pero les pide que no hagan nada violento. Y en un cambio de escena vemos que Sophie se pone un atuendo de gato, puesto que Yona tiene la misma idea y se disfraza de enfermera, lo que inicia una batalla de disfraces entre las dos. Comienzan a atender a Blade con sumo cuidado, y luego de varios duelos, ambas tienen un concurso de miradas. Es entonces que la pelirroja, la cual observa todo, comenta que deben dejarlas continuar con la batalla porque es divertido
divertido e inofensivo. Tiempo después se puede ver que ambas chicas comienzan a llevarse mejor y el protagonista y la pelirroja se sienten felices por eso. Sin embargo, las cosas no tardan en complicarse, ya que Blade descubre que el contador de autodestrucción de la chica robot no se detuvo, ya que al parecer lo que hicieron no detuvo la cuenta regresiva. Es entonces que Yona se muestra comprensiva con la situación y menciona que lo único que desea es pasar el mayor tiempo posible con el grupo. De esta forma hacen una fiesta que dura horas. Sin embargo, la pelirroja y el resto se dan cuenta que Blade no apareció nunca, lo que molesta principalmente a la chica de pelo rojo. Y cuando faltan 20 minutos para que Yona deje de existir, vemos que ponen una barrera mágica para estar cerca hasta el último segundo. Y tras unos segundos la cuenta llega a 0, pero no ocurre nada. Es entonces que Yona confirma que parece haber recuperado la conexión con la computadora principal, algo que le parece raro, puesto que no recibió mensaje alguno de ella en varios días. Y como es de suponer, todos se preguntan qué ocurre, principalmente la pelirroja. Y es en ese instante que el protagonista emerge de la tierra justo debajo de la chica de pelo rojo, lo que naturalmente la toma por sorpresa. Y luego de lo anterior, Blade explica que fue a hablar con la computadora principal que controla todos los robots para que Yona no pierda la vida. Posterior a lo anterior, vemos que el grupo regresa a la academia y en eso le preguntan a Dion cuándo es el cumpleaños del protagonista, pero ella no sabe responderles, diciendo que no conoce ni siquiera cuál es su edad, pero menciona que desde que lo encontró pasaron 17 años, por lo que para ella tiene esos años. Y por su parte, el grupo decide celebrar el cumpleaños de Blade ese día, ante lo cual el protagonista comenta que quiere curry, y en medio de esto aparece el rey, quien les dice que tiene una sorpresa para ellos. Y cuando los jóvenes lo siguen, el tipo les comunica que deben realizar un desafío de comer 12 millones de calorías, y para eso deberán meterse en un lugar del cual no podrán regresar hasta que cumplan con la meta. Y tras explicar lo anterior, todos observan una especie de selva, la cual está debajo de la academia, lo que nos lleva a pensar que dicho lugar fue construido por magia antigua. Desde entonces han pasado unos días y vemos que el grupo se ha adaptado fácilmente a la selva, y tras cazar a un bicho con la ayuda de Jessica y Claire, el grupo regresa a la base, la cual está muy bien organizada y cada estudiante tiene un rol designado en base a sus características intrínsecas, por lo que las cosas funcionan perfectas. Y luego, mientras el protagonista se baña, vemos que la pelirroja se mete con él en el agua, porque Jessica y las demás se lo aconsejaron. Sin embargo, luego se avergüenza y se va, lo que deja pensativo al protagonista. Y luego de varios días más, podemos ver que el grupo ha progresado mucho, y la base está mucho más mejorada. Y cuando el rey ve eso, se da cuenta que es hora de que se enfrenten al jefe final. Y con esto en mente los lleva a un gran árbol, diciendo que en dicho lugar se encontrarán con el monstruo que más calorías tiene. Primeramente se topan con un feroz minotauro, pero el bicho es devorado por el verdadero villano, y se trata de Behemoth. Y bueno, podemos suponer que el grupo principal logró vencer al bicho aquel, ya que no se muestra el combate con Behemoth. Cuestión que luego conocemos un poco más al rey, quien resulta ser Gilgamesh, conocido por unir las 8 naciones y liderar a la humanidad a una era de prosperidad absoluta. Posterior a lo anterior, se puede ver cómo los chicos se ponen a practicar. Muestra la técnica que aprendió del héroe la otra vez. Sin embargo, en ese momento aparece Sophie, quien demuestra cómo hacer bien aquella técnica, generando en consecuencia una gran onda de choque. Y todo normal hasta ahí. Sin embargo, de pronto entra en escena otra Sophie y dice que va a proteger a Blade. Es entonces que el protagonista se da cuenta que la chica fue clonada. Aunque aquella batalla dura poco, ya que la Sophie impostora se va a su guarida, en donde se encuentra con más clones, quienes tienen distintas personalidades cada una. Y cuando llega a ese sitio, sus compañeras le preguntan si eliminó a alguien, ante lo cual la Sophie impostora responde que no, agregando que su objetivo era principalmente recolectar información y lo consiguió, ya que aprendió a hacer una técnica especial. Y luego de esto, ella le pasa información mediante un beso a una de sus compañeras, y esta hace lo mismo con el resto. De esta manera todas aprenden aquella técnica especial al toque, y después de esto todas dicen que su verdadero objetivo es acabar con la vida de alguien. Podemos suponer que hablan de Blade, y luego de esto se puede ver que otra de las copias de Sophie, en este caso llamada Katoru, se acerca al protagonista y le dice que le enseñe a reproducirse, lo que naturalmente sorprende a la pelirroja, que estaba escuchando todo a unos metros. Seguidamente entra en escena otro clon, en este caso Toru, quien corrige a su compañera diciendo que su meta principal es acabar con la vida de Blade. Así que de esta manera ambas atacan al protagonista, pero son interrumpidas por la verdadera Sophie, quien las espanta. Posterior a lo anterior, el grupo habla respecto a la cafetería, en donde piden otras opiniones. Mientras hacen eso, aparece la verdadera Sophie, quien promete proteger al
protagonista de sus clones. Y con el objetivo de que aquellas copias queden satisfechas, el grupo decide utilizar el mundo de realidad virtual de la otra vez. De esta manera todos los clones atacan a Blade y lo hacen caquita una y otra vez hasta salir contentas de la simulación. Sin embargo, luego vuelven por más, pero en el mundo real. Así que el grupo debe derrotar a 2 de ellas, cosa que consiguen, pero al ver acorraladas, ambas activan una habilidad especial y crean un agujero negro que dura 10 segundos, el tiempo suficiente para asustar a todos y provocar que escapen. Y al final, la verdadera Sophie entra en escena y la vence. No obstante, las cosas no acaban allí, puesto que hay más clones, y estos aparecen después de la batalla anterior para rescatar a sus aliadas heridas, y tras mirar fijamente a Blade, se van. Posterior a lo anterior, vemos que Sophie despierta en la enfermería de la escuela y se encuentra con el protagonista que la está cuidando. Acto seguido, ella pregunta sobre el estado de las chicas que pelearon, ante lo cual Blade les dice que todas están bien. Y después de esto, él le cuestiona el origen de las copias. Es en ese momento que Sophie explica que son iguales a ella. La única diferencia es que en su caso, fue acogida por el monarca para luego tener la oportunidad de asistir a la escuela y tener amigos. En cambio, el resto de ellas no tuvieron esa chance y por eso están solas. Y cuando Blade escucha lo anterior, le dice que puede hacer que ingresen a la academia, pero Sophie le dice que eso sería peligroso, ya que el único objetivo de sus clones es superar al héroe, ya que fueron creadas como un reemplazo de él. Y cuando el protagonista ve que su amiga está muy afligida, le abraza y ambos se quedan así un buen rato. Sin embargo, Blade cuenta que esa misma noche Sophie desapareció. Y en el momento que el grupo principal se entera de esto, se reúnen con el rey para hablar al respecto y le cuestionan por qué no hizo nada para detenerla, ante lo cual el soberano explica que no puede detener a ningún estudiante a irse, agregando que la academia tiene como meta generar grandes héroes y si uno de sus alumnos se siente listo para partir, no puede hacer nada para frenarlo. Sin embargo, Jessica comenta que no se quedará de brazos cruzados y dice que usará sus habilidades para ubicar los posibles escondites de los clones de Sophie, agregando que seguramente la original esté con ellas. Es en ese momento que el rey interviene y comenta que deben pensar en por qué la chica se fue sola, agregando que seguramente no quiere meterlos en problemas y debe querer solucionar sus cosas por su cuenta, por lo que estaría mal arrebatarle ese derecho. Sin embargo, Blade decide ir a buscarla de todas formas, pero no es el único, puesto que Yona y Q deciden acompañarlo. De esta manera, el protagonista avanza hasta la puerta de la salida y se sorprende al ver que el resto de sus amigos también tienen el mismo objetivo que él. Tiempo después, ven a la chica corriendo hasta la salida del reino, así que el equipo principal se divide en varias facciones para poder atraparla. Y al final, Ernest es quien consigue frenar a la joven y le pide que hable con ellos. Es entonces que Sophie menciona que la suelten, pero al final cede y cuenta su historia. De esta manera revela ser una humana artificial, nacida por el proyecto del héroe artificial. Y como es de suponer, sus amigos no entienden a qué se refiere. Así que ella explica que luego de la guerra, el reino inició un proyecto para producir a varios superhumanos que superen la fuerza del héroe, pero la investigación no dio resultados. Así que ella, siendo la 12ª humana artificial, fue acogida por el rey, quien la inscribió en la academia para que tenga una vida normal. Sin embargo, ella sospecha que alguien involucrado en aquel proyecto está fabricando más clones, así que desea detenerlo y rescatar a todas las Sophies. Y cuando Blade escucha lo anterior, buscan una solución que no implique acabar con la vida de ninguna persona. Y cuando Ernest escucha lo anterior, le cuestiona al protagonista si tiene algún plan, ante lo cual este responde que no. Sin embargo, se acerca a Sophie y le pide que le dé el resto de su vida, ante lo cual la chica responde de forma afirmativa, lo que sorprende a la pelirroja, quien se termina molestando. Y en el momento que Blade nota la reacción de su amiga, comenta que se refiere a que todos pondrán en peligro sus vidas en la misión, por lo que técnicamente deben confiar su seguridad a sus amigos. Y tras decir lo anterior, el científico que las creó dio su último aliento, y después de escuchar aquello, ellas decidieron dedicar su vida a vencer al protagonista. De esta manera regresamos al presente y en eso reciben una carta en donde las desafían a un duelo. Y el responsable de eso es Blade, el cual desea enfrentarse a ellas en el coliseo de la academia. Y hablando de eso, podemos ver que el grupo principal espera la llegada de aquellas jóvenes, pero se termina sorprendiendo cuando las ve aparecer completamente furiosas, ya que la invitación al duelo estaba llena de insultos hacia ellas. Y en el momento que Ernest ve aquello, menciona que las copias de Sophie son en verdad tontas, ante lo cual la Sophie original la golpea. Mientras tanto, en el campo de batalla se puede ver que Blade se encuentra con sus rivales, quienes no dudan en atacar, y para nuestra sorpresa consigue herirlo de gravedad con el primer golpe. Naturalmente esto causa preocupación en la pelirroja,
ayuda, pero en eso, una de sus amigas le dice que no deben abandonar sus posiciones y que recuerde el plan. De esta manera vemos un hecho del pasado en donde Lisa explica que la estrategia principal será atrapar a las Sophies cuando ellas agotan toda su energía. Pero regresando al presente, podemos ver que Blade se enfrenta contra sus oponentes, quienes lo atacan en conjunto, lo que provoca que este tenga que usar gran parte de su fuerza para resistir. Sin embargo, se termina quedando sin fuerzas, lo que lo deja expuesto al peligro. Es en ese instante que entra en escena Sophie, la cual se pega a él y ofrece su energía, y Blade accede y con su ayuda consigue dominar a sus oponentes. Seguido de esto, el protagonista le pide algo a la pelirroja, ante lo cual ella se lo pasa. Acto seguido, Blade usa el mismo hechizo de Ernest y con esto logra vencer a sus rivales. Sin embargo, ocurre algo inesperado, y se trata de la defunción de los clones, quienes dicen que se les acabó el tiempo, y mientras comentan eso, se puede ver como una de ellas pierde un brazo. Y naturalmente esto sorprende a Blade, quien pregunta los motivos. Es entonces que Jessica y Elisa, quienes llegaron al laboratorio en donde fueron creadas, cuentan que el tiempo de vida de estos clones es de 14 días, por lo que ya cumplieron su tiempo. Es en ese momento que Blade le pide a Claire que use sus poderes curativos para sanarlas, pero ella comenta que las Sophies son esencialmente el héroe, y tanto el antes mencionado como el Rey Demonio desafían las leyes de la física, por lo que no puede hacer nada para curarlas. Desesperado, Blade le dice a Lisa si tiene algún plan, ante lo cual ella dice que no tiene mucho tiempo para pensar en alguno. Acto seguido comenta que ella tampoco es una niña genio o algo por el estilo. Es en ese instante que una de las Sophies le habla a Lisa y le dice que no se preocupe, porque aún no perdieron la vida por completo. Y por su lado, la Sophie original menciona que hay una forma de prolongar la vida de sus clones. Básicamente deben sincronizar su energía mágica con la de Blade. Así que el protagonista se acerca a ellas y lo hace. Unos días después, vemos que Blade está en el hospital y es visitado por las 6 Sophies que salvaron. Y al final, cuando la original aparece, menciona que sienten como si tuvieran 6 hijos. Y en el momento que el protagonista escucha lo anterior, se pregunta a qué se refiere. Tiempo después, vemos que el rey saluda a todo el mundo y se acerca a Blade para preguntarle cómo está. Y en medio de esto aparece el asistente del soberano, quien le dice que pronto tendrán una reunión, por lo que deben apurarse. Y en ese momento, el rey besa a la mujer, lo que la sorprende y tras eso lo regaña, diciendo que no debe hacer aquello frente a los estudiantes, y que es algo que debe realizar en privado en la noche. Y por su parte, el protagonista le cuestiona al soberano sobre lo que acaba de ver, ante lo cual el rey menciona que eso es un beso, y es una forma de saludar a alguien cercano, y cuando Blade escucha lo anterior, agradece porque aprendió algo nuevo. Así que más tarde, el protagonista se encuentra con Sophie, así que la saluda con un beso, lo que naturalmente la agarra desprevenida, y cuando María ve lo anterior, rápidamente le cuestiona qué es lo que hace, y él responde que solo la está saludando. Acto seguido, también besa a la chica de anteojos, y en medio de eso emerge Mao y toma el control del cuerpo. Rápidamente le pregunta si quiere aparearse con ella, y como es natural, los estudiantes que están viendo eso les dicen que no lo hagan en público. Y por su parte, Blade menciona que el beso es solo un saludo y no quiere hacer nada subido de tono con Mao. Pronto vemos que varios estudiantes huyen para que el protagonista no los bese. Sin embargo, Claire se queda y cuando él iba a saludarla, ella se muestra tímida. Así que Jessica toma su lugar y besa a Blade. Y al igual que Mao, la chica quiere seguir con el juego, pero su amiga la detiene recordando que están en un pasillo de la escuela. Y luego de esto, el protagonista se acerca a Claire y, como no, la saluda. Sin embargo, en esta ocasión, Kasim y Clay ven todo y se ponen furiosos, puesto que les gustan Jessica y Claire respectivamente. Sin embargo, cuando Blade los ve, también los besan para darle los buenos días. Y de esta forma todos corren despavoridos y dicen que el protagonista no distingue entre géneros y besará a todos sus amigos, lo que los lleva a pensar que tendrán un día ocupado. Y en medio de esto, Ernest nota el alboroto, así que frena a Leonard para preguntarle qué ocurre, ante lo cual le dice que corra. Y justo en ese momento aparece Blade y los saluda. Y como era de esperarse, la pelirroja malinterpreta la escena y les dice a sus amigos que no deben ver aquello. Sin embargo, Ernest no tarda en darse cuenta que el protagonista no para de besar a todos los estudiantes, así que la pelirroja se dispone a liderar una defensa para detener a Blade, aunque cualquier esfuerzo es en vano. Y notando lo anterior, Ernest libera todos sus poderes, pero cuando el protagonista se acerca a ella pierde la fuerza y le cuestiona si hizo todo eso por un beso, ante lo cual Blade responde que solo está saludando a sus amigos, ya que el rey le dice que de esa forma se saluda a una persona cercana. Y en el momento
momento que la pelirroja escucha aquello, le dice que no debe creerle todo al rey y que lo que hizo es algo que hacen las personas que tienen otra clase de relación. Así que el protagonista se da cuenta de lo que hizo y rápidamente escucha cómo todos dicen que es un pervertido y comienzan a perseguirlo. Y en eso aparece el soberano para lavarse las manos y decir que todo es culpa de Blade, lo que naturalmente enfurece al protagonista. Luego de aquello vemos que Ernest organiza una reunión para vencer al protagonista, en donde explica el evento de los besos y cómo Blade debe ser castigado por lo que les hizo. Y en eso una de sus amigas comenta que seguramente lo hace porque es la única a la que no besó, ante lo cual la pelirroja se ruboriza y dice que ese no es el caso. Tras esto, el grupo se pone de acuerdo para organizar un plan para derrotar al protagonista, y la base de dicha estrategia es simple: deben atacar en su punto débil. Y según los análisis de Ernest, el talón de Aquiles de Blade son las cosas mágicas, ya que hasta el momento no ha demostrado nada parecido. Y con esto en mente, la pelirroja dice que el plan consiste en usar magia, y cuando Joanna y Sophie escuchan aquello, mencionan que no podrán participar: el androide porque no tiene capacidad de usar magia, y Sophie porque sus hermanas le ocuparon todo el calendario. Sin embargo, Elisa toma la palabra y dice que tiene algo planeado para aportar, y anuncia que el día siguiente acabará con la vida de Blade. Así que al otro día vemos que el protagonista está en una clase de magia, y presta atención puesto que enseñan cosas que él no sabe, así que se pone a estudiar como loco. Y en medio de esto aparecen sus amigos, quienes dicen que obtuvieron permiso del rey para convertir la escuela en una academia de magia llamada Rosewood, y como es de suponer, Blade y los demás le siguen el juego, y tras darle su uniforme, Ernest desafía al protagonista a un duelo únicamente de magia, y Blade no entiende ni madrinas, así que al rato se mete en el cuadrilátero y todos esperan que sea vapuleado por su primer rival, quien vendría a ser Mao, y de esta forma comienza el duelo y ella lo ataca con rayos. Sin embargo, el protagonista resiste el golpe y contraataca con un orbe que absorbe energía mágica. En ese momento, Blade menciona que Mao tiene dos errores. El primero es que no puede hacer magia como la de él para robar energía, y la segunda es que depende mucho de su poder mágico. Y tras decir lo anterior, termina de vencer a Mao. Como es de imaginar, aquello sorprende a Ernest, quien le pregunta cómo es que sabe hacer aquello, ya que se supone que no es bueno en la magia, ante lo cual el protagonista comenta que él nunca dijo eso, mencionando que la clave para ganar combates mágicos es la conservación de energía. Y cuando ella oye aquello, le cuestiona por qué no ha demostrado esas habilidades hasta ahora, ante lo cual Blade menciona que le parecía tonto. Sin embargo, Ernest comenta que todavía tienen un arma secreta, y en ese preciso momento el protagonista es atacado por un orbe que roba energía, lo que naturalmente lo sorprende, ya que no conoce a nadie además de él que pueda hacer aquello. No obstante, se da cuenta que estaba equivocado, ya que su amiga Elisa también puede realizar aquel conjuro de alto nivel. De esta manera se revela que ella es una chica genio de la magia, pero que su sueño principal es ser una inventora. Y tras aquello, Elisa ataca al protagonista con una técnica única que ella misma creó cuando tenía 3 años, lo que deja en claro su estatus de prodigio mágico. Y mientras Blade recibe el ataque, la chica explica que esa técnica fue creada usando los 8 elementos, y para defenderse una persona debe manejarlos a todos. Y cuando el protagonista escucha aquello, lo hace, y le agradeció a Elisa por contarle cómo defenderse. Mientras las explosiones ensordecen a los espectadores, Blade le cuenta a su rival que cuando tenía 4 años se topó con un mago muy fuerte, así que le pidió que le enseñara todo lo que sabe, por lo que el protagonista se convirtió en un genio en la magia, aprendiendo sobre los 8 elementos, además del elemento inverso que le permite usar todos al mismo tiempo. Y tras decir lo anterior, Blade se acerca a Elisa y la derrota usando aquel elemento inverso, y como es de suponer, ella le dice que es un monstruo y pide llamarlo de esa forma, ante lo cual el protagonista menciona que eso sería desagradable. Al notar que el arma secreta fue derrotada, Ernest se dispone a luchar, así que rápidamente se pone a conjurar un hechizo bastante largo, y en medio de esto Blade recuerda que cuando peleó con el Rey Demonio, este recibió uno de 6 horas, por lo que no puede usar una técnica de ese nivel para detener a Ernest, y debido a esto, el protagonista se pone a pensar en alguna forma de vencer a su rival, y justo en ese momento recuerda la clase de magia, y se da cuenta que puede utilizar una técnica básica para debilitar los ataques de su oponente. Y mientras tanto, la pelirroja termina su conjuro de Fénix y ataca a Blade. Sin embargo, el protagonista utiliza una habilidad llamada desarme, y de esa forma termina por quitarle toda la ropa a Ernest, y como es de imaginar, todos los chicos se emocionan, mientras que ella se cubre de inmediato. Y tras esto, Ernest comentó que el combate de ese día es un empate, y por su parte el rey menciona que ha visto algo muy bueno, pero decide cerrar la academia de magia Rosewood. Y tras lo anterior,
anterior, Alicia se acerca a Blade y ambos se dan un apretón de manos, y ella lo felicita por el buen combate, y de esta manera la Academia Rosewood cierra luego de un día de funcionamiento. Tiempo después vemos que Ernest pregunta sobre James el cortacabello, y de esta forma sus amigas le cuentan que se trata de un criminal que les corta el pelo a las mujeres, y cuando la pelirroja escucha lo anterior, cuestiona qué está haciendo la Guardia Real para detener a este degenerado, ante lo cual sus amigas le cuentan que no pueden atraparlo porque cuando llegan el sujeto se ha escapado, y tras esto menciona que las chicas que más corren peligro son las que tienen el cabello largo. Seguidamente comentan que se dice que James el cortacabellos ataca a las chicas que andan solas y perpetra sus crímenes usando unas tijeras gigantes, y cuando Ernest oye lo anterior comenta que eso es horrible, mientras que Jessica está de acuerdo y dice que el cabello de una mujer es tan importante como su vida misma. Y justo en ese momento aparece Blade y escucha aquella parte y se sorprende, mencionando que no sabía que las chicas mueren cuando le cortan el pelo, y en el momento que Ernest oye aquello le corrige llamándolo tonto, y tras eso le explica que no hablan de forma literal, ante lo cual el protagonista se siente aliviado y menciona que si solo le cortan el cabello no deberían preocuparse, puesto que el pelo vuelve a crecer, y es más, hasta pueden obtener un corte de pelo gratis y ahorrar tiempo. Como era de esperarse, sus amigas no se toman bien el comentario y deciden dejarlo de lado. Tras lo anterior, Ernest encabeza una revuelta diciendo que, dado que la Guardia Real no ha hecho nada para detener al criminal, deberán hacerlo por cuenta propia. De esta manera se puede ver que Jessica, Claire, Q, Iona y Sophie se unen a la causa por diferentes motivos, y el primer objetivo es visitar a la comisaría para encontrar información sobre el bandido. De esta manera da inicio a la aventura de chicas, así que el grupo va a la estación de policías, pero la sacan de allí al toque, y de esta forma Jessica comenta que eso se debió a que Ernest es muy directa. Sin embargo, ella menciona que todavía pueden investigar en los alrededores y seguramente encuentran algo. Desde entonces habrán pasado varios días y nos damos cuenta que la pelirroja dice que no ha encontrado nada en ese tiempo, agregando que si al menos supiera las motivaciones del criminal, capaz podrían hallar algo. Y mientras Ernest dice lo anterior, Jessica se muestra sorprendida de que ella tampoco haya descubierto nada. En medio de esto aparece el protagonista y les preguntan si están cazando un animal, ante lo cual las chicas le dicen que eso no le incumbe y le piden que regrese cuando entiende el pesar de las mujeres. Y cuando Blade escucha lo anterior, les pregunta por qué están enojadas, y en el momento que ellas le dicen, el protagonista sugiere que puedan usar un cebo para atraer a su presa, y con esto en mente menciona que necesitan la carnada más deliciosa que tengan, y como es de suponer, todas miran directamente a Claire, quien de forma natural se pone nerviosa, y en medio de esto Ernest se da cuenta que tal vez no sea una mala idea. Por su lado, Iona comenta que algunas de las víctimas necesitaron terapia luego de ser atacadas, ya que el cabello les tardó mucho en crecer, y cuando Blade escucha lo anterior menciona que eso no es un problema, puesto que si les ocurre algo pueden pedirle a Lisa que les dé una poción mágica para hacer crecer el cabello, y como es de suponer, todas se enfadan y echan a Blade por insensible. Después de esa noche las chicas ponen en marcha la operación Señuelo, y de esta manera Claire, Iona y Ernest actúan como señuelo debido a su largo cabello, y el resto las apoya desde la distancia a la espera que James aparezca. Luego de un tiempo caminando, la pelirroja se entera que Claire fue la primera en ser atacada, así que corre a socorrerla con la esperanza de que esté bien. Por su parte, Jessica y Claire se enfrentan contra James, quien, como decían los rumores, es muy fuerte y tiene tijeras gigantes. Y mientras Ernest corre en su ayuda, Iona comenta que el plan salió perfecto, pero no tuvieron en cuenta la increíble fuerza del malandrín. En ese momento vemos que Iona y Sophie consiguen hacer un ataque de energía combinado. Sin embargo, James logra contrarrestarlo con el poder de la física y de esta manera le revierte el golpe a Sophie, quien sufre un daño atroz en consecuencia. Sin embargo, Iona no se queda parada y rápidamente se comunica con la computadora madre para pedirle permiso de activar el modo Berserker durante 60 segundos. Y tras lo anterior, ella se convierte en una máquina de destrucción masiva y ataca al villano, quien se sorprende al ver aquello, pero la deja fuera de combate usando cosas científicas. No obstante, Ernest entra en escena lista para atacar con sus poderes de fuego, y cuando James ve aquello, nuevamente usa las leyes de la física para extinguir los poderes de la pelirroja, y la daña masivamente usando nitrógeno líquido. Seguidamente aparece Q para ayudar, pero también es derrotada, aunque por suerte ella no sufre daño alguno. Tras lo anterior, James se ríe y dice que la pelirroja y las demás dependen mucho de sus poderes y la suerte, por lo que no podrán derrotarlo, ya que él siempre está preparado para la peor de las situaciones. Y cuando Ernest escucha aquello, menciona que seguramente el malandrín vivió algo horrible que lo traumó mucho, ya que de lo contrario no se explica su comportamiento. Y en el momento que James escucha aquello, la manda a callar y se dispone a cortar
cortarle el cabello. En medio de esto, Ernest comentó que no quiere perder el pelo largo, puesto que se parece al de su madre y honra su memoria de esa manera. Así que desesperada, la pelirroja le pide ayuda a quien sea. Y justo en ese momento, Blade entra en escena y la saluda despreocupadamente, lo que de forma natural llama la atención del malandro. Seguidamente, él se acerca a ella para cortarle algo, pero el malandro se pone violento, así que Blade le advierte que se vaya para no salir lastimado. Pero el bandido no le hace caso, así que el protagonista no tiene de otra que darle un puñetazo en la cara. Y de esa forma James es derrotado. Cuando Ernest ve lo anterior, se sorprende mucho, puesto que les costó demasiado siquiera sobrevivir en esa ocasión. Seguidamente Blade le da un par de consejos más a la pelirroja para que pueda cazar al animal del que estaban hablando, y tras eso le pide que le diga cómo es el bicho, ante lo cual Ernest menciona que es la persona que acaba de golpear, y cuando el protagonista se da cuenta de aquello se sorprende mucho, ya que esperaba que el tal James sea tan fuerte como un casi héroe. Y tras esto, Blade comenta que al menos nadie resultó herido a excepción del malandrín, aunque no tarda en darse cuenta que Jonah, Jessica y Claire recibieron una paliza, por lo que rápidamente sugiere llamar a alguien para que trate las heridas de sus amigas. Y en medio de lo anterior, el protagonista comenta que por suerte Ernest no perdió su pelo largo, ya que según ellas, el cabello es como la vida de las mujeres, y cuando ella escucha lo anterior se conmueve, ya que Blade la salvó de una situación muy difícil, independientemente de que su vida estuviera en peligro o no. Después de lo anterior, vemos que el grupo mató al malandro y se dispone a decidir qué hacer con él, y de esta forma le cuestionan qué es lo que quería realizar con el cabello, ante lo cual el sujeto admite que deseaba crear un homúnculo, puesto que no tiene éxito con las mujeres, así que decide crearse una de cero. Y tras decir lo anterior, el sujeto da a entender que es un otaku que desea producir a una chica irreal parecida a la de los animes. Sin embargo, Elisa lee el libro que el tipo estaba usando para hacer lo anterior y confirma que todo es falso, por lo que en medio de esto nos enteramos que ella creó una pastilla para que las víctimas puedan recuperar el cabello de forma natural. Debido a lo anterior, James comienza a perder la cordura por un instante. Sin embargo, regresa en sí cuando se da cuenta que las amigas del protagonista le van a dar un correctivo. Y sin perder un solo segundo, la pelirroja da la orden a sus amigas para que saquen sus máquinas de cortar cabello. Y como es de suponer, las chicas lo atacan en conjunto y le cortan el pelo. En medio de esto, Jessica comenta que la cara del sujeto es bastante atractiva. Sin embargo, esto la enoja más. Y por su parte, Claire hace lo mismo, pero dice hacerlo para que James reflexione sobre sus errores. Y tras aquello, el malandro termina en el suelo completamente calvo y se da cuenta que cometió un error, por lo que se disculpa por sus acciones. Y mientras Jonah hace una broma con el apodo de James, la pelirroja, o sea Ernest, se acerca al protagonista y casi susurrando le agradece por haberla salvado antes. Y para nuestra sorpresa, esto toma desprevenido a Blade, que tiene una reacción poco habitual. Tiempo después, vemos que el protagonista disfruta de un rico platillo de curry. Sin embargo, nota que la pelirroja se encuentra deprimida, así que le cuestiona el motivo, ante lo cual ella dice que pronto será el partido de exhibición y vendrá una persona molesta a la academia. Y como es de suponer, Blade no sabe qué es un partido de exhibición, así que sus amigos Clay y Kasim le explican que es como un torneo entre dos escuelas, y en este caso será la de ellos contra la del país vecino, agregando que ambas escuelas tienen una rivalidad latente. Y en el momento que Blade escucha aquello, pregunta qué es un rival, lo que lleva a su amigo a decir que el protagonista no sabe muchas cosas, y de esta manera su compañero le explica aquello, y Blade siente interés y dice que desea un rival, así que le pregunta a Ernest si puede unirse a su equipo, ante lo cual ella dice que sí. Y tras lo anterior, el protagonista recuerda que hace mucho había guerreros tan fuertes como él, por lo que quizás algún día se tope con uno de ellos y pueda rivalizar. Un par de días después vemos que Lunaria, la representante de la escuela visitante, aparece y se presenta ante todos. Es entonces que el rey hace una broma sobre casarse con ella y la pelirroja, lo que de forma natural cae para el ojete a la recién llegada. Y en medio de esto, los amigos del protagonista se quedan embobados por Lunaria y lo insta a apreciar su belleza. Y al notar aquello, Ernest se pone como una loquita y trata de decirle que no se dejen llevar por su apariencia. Seguidamente, el rey manda llamar a la pelirroja y de esta forma tanto Lunaria como Ernest son presentadas como las dos portadoras de espadas mágicas legendarias, lo que naturalmente las hace rivales. En medio de esto, Blade pregunta por la historia de las espadas, ante lo cual su amigo le explica que en la antigüedad existía un reino, pero dicho reino se separó en varios estados, y el país en el que habitan ahora es un descendiente directo, y el resto vendría a ser sus hermanos, por lo que para unir a todos, el rey le entregó una espada legendaria a cada uno de esos reinos. Seguido de esto, el rey dice que espera que el duelo de exhibición sea entretenido, y tras esto,
Lunaria se acerca a Ernest y comienza a insultarla de arriba a abajo, lo que naturalmente deja en claro que no se llevan bien, a tal punto que hasta Blade se dio cuenta de esa enemistad. En medio de esto, Lunaria nota que la pelirroja logró dominar una espada mágica, sin embargo usa eso para burlarse de ella, mencionando que logró eso cuando tenía 10 años. Y tras lo anterior dice cosas más despectivas, lo que provoca que Ernest la desafíe a un duelo, ante lo cual Lunaria menciona que es muy valiente considerando que hasta el momento no ha podido ganarle. De esta manera las cosas se descontrolan y ambas chicas intercambian un par de golpes y se puede ver que se van a descontrolar. Así que todos corren salvo Blade, quien les da un coscorrón a ambas y les dice que paren. Tras esto menciona que no puede permitir que se maten de esa manera, agregando que si continúan las descalifica, ante lo cual Lunaria decide retirarse por el momento. Es entonces que Ernest dice estar lista para el combate, pero en el fondo se siente algo insegura, ante lo cual Blade le dice que no tiene por qué preocuparse, puesto que Lunaria podrá ser una chica genio, pero la pelirroja posee un plus ultra, que vendría a ser su poder demoníaco, con el cual supera los poderes de aquella chica, y cuando Ernest oye lo anterior se emociona. Mientras tanto, Lunaria se pone a practicar y se da cuenta que la pelirroja mejoró mucho en tan solo un año, y esto la lleva a pensar que en poco tiempo la distancia entre ambas será inexistente, lo que la asusta. En medio de esto aparece Blade, quien había escuchado cómo Lunaria hablaba en voz alta. De esta manera el protagonista le deja ver algo que ella misma desconoce, y es que en el fondo sabe que perderá el duelo con Ernest, ya que pese a ser una chica prodigio, no se esfuerza lo suficiente. Y en ese momento Lunaria trata de nombrar sus logros, pero Blade los derrumba al instante, puesto que Ernest y la mayoría de sus compañeros pueden hacer eso. Y tras mencionar lo anterior, el protagonista le cuestiona si está preparada para perder contra la pelirroja, ante lo cual Lunaria responde seriamente que no, agregando que prefiere perder la vida. Y con lo anterior en mente, Blade le pregunta si habla en serio, ante lo cual ella primeramente no entiende la pregunta, pero al final dice que sí. Y con esto en mente, el protagonista la lleva a la sala de realidad virtual para entrenar. En medio de esto, él la toma de la mano y ella se asombra. Y no tarda en mencionar que en su familia las mujeres se casan con los chicos que les toman la mano por primera vez. Aunque como era de esperarse, Blade no le presta atención a esa cuestión. Después de caminar un poco, los dos llegan a la sala de entrenamiento virtual y de esta forma le quita la vida múltiples veces para que ella experimente la no existencia. De esta manera Lunaria se somete a un feroz entrenamiento con el protagonista y se da cuenta que existe un nivel más allá del de un demonio, y se trata del nivel Blade. Y tras pasar varias horas muriendo, la chica queda deshecha mentalmente, pero gracias a eso se quita el miedo de perder contra Ernest, cosa que la habría limitado. Así que al otro día los equipos de las dos escuelas se disponen a luchar, y cuando el primer enfrentamiento empieza, el compañero de Blade pierde, pero por suerte Sophie recupera el punto con una increíble actuación, lo que la lleva a pelear con Lunaria. En medio de esto se puede ver que Ernest nota que aquella chica tiene un aura distinta, como si fuera más fuerte, y cuando el protagonista escucha aquello menciona que eso es natural, puesto que la entrenó. Y tras una charla con Blade, la pelirroja se entera que él entrenó a Lunaria para que ambas tengan el mismo nivel, todo para que Ernest disfrute de una rivalidad en todo su esplendor. Sin embargo, la pelirroja se pone como loquita y dice que hubiera preferido ganar fácilmente, y tras lo anterior le grita a Blade por pasarse de considerado, y en medio de aquello ambos escuchan una explosión y se dan cuenta que Lunaria venció fácilmente a Sophie. Así que al rato Ernest y Lunaria se encuentran cara a cara y la pelirroja no duda un segundo en adoptar su forma demoníaca y atacar con todo. Sin embargo, Lunaria también se convierte y usa sus poderes de hielo para congelar el ataque. Seguido de esto menciona que hace pocos meses consiguió esa transformación, pero gracias a Blade pudo perfeccionarla, y en el momento que la pelirroja escucha aquello, rápidamente regaña al protagonista y le cuestiona qué tanto le enseñó. Tras esto la batalla continúa y las dos siguen intercambiando golpes, y en medio de esto Lunaria menciona que Ernest es realmente molesta, ya que siempre le sigue el paso, agregando que nunca la podrá alcanzar. Y en el momento que la pelirroja escucha aquello, le cuestiona por qué se queda cerca de los débiles si es tan fuerte, y cuando Lunaria oye esas palabras no sabe qué responder. Al rato Ernest siente que su espada está rara, y como si eso fuera una predicción, pierde su transformación y su rival no dudó un segundo en aprovechar la oportunidad y atacar. Tras lo anterior, Lunaria menciona que Ernest perdió la transformación porque su espada se quebró levemente, y mientras la pelirroja está en el suelo, el demonio de su espada le habla y le dice que deben darlo todo. Así que Ernest se vuelve a transformar y ataca a su oponente, pero esto resulta en la destrucción
versión de su arma, y cuando ella ve eso se disculpa por haber fallado. Sin embargo, el demonio que habita la espada dice que ahora es libre, por lo que puede usar un nuevo poder que antes estaba sellado. Es entonces que Ernest se convierte en un demonio de nivel 3 y su espada se reconstruye usando el mismo fuego. Y como era de esperarse, esa secuencia asombra a todos los presentes. Y debido a lo anterior, Ernest se muestra confiada en ganar, pero pronto se da cuenta que Lunaria consiguió la misma evolución con solo mirarla, lo que naturalmente frustra a la pelirroja. De esta forma inicia una brutal batalla que hace que el público evacúe el lugar por seguridad y todos se alejan, salvo el protagonista, quien queda viendo el combate y dice que eso es una verdadera rivalidad. Y la batalla termina cuando las dos hacen un choque de energía y ambas acaban cayendo al mismo tiempo. Así que el rey declara la pelea como un empate. Tiempo después, Ernest menciona que tras lo ocurrido, Lunaria fue expulsada de su escuela, lo que significa que no la verá más. Y cuando Blade escucha aquello, se da cuenta que su amiga se nota algo triste. Sin embargo, Lunaria aparece y coquetea con el protagonista, lo que provoca el enojo de Ernest, quien no tarda en preguntar qué hace allí. Es entonces que la chica responde que las cosas se resolvieron de forma monetaria, y ahora ella asistirá a la academia de Blade con el permiso del rey. Y cuando el protagonista se entera de eso, le da la bienvenida y le cuestiona a Lunaria si no lo odia por el entrenamiento, ante lo cual ella comenta que es todo lo contrario, puesto que está agradecida de que le haya abierto los ojos, mencionando además que quiere ser su esposa. Y como es de suponer, Blade no entiende ni jota, pero el resto sí, por lo que Ernest y las demás comienzan a hacer revuelo por la noticia, lo que a su vez provoca un amistoso choque entre la pelirroja y Lunaria. Y al ver esto, Blade menciona que sin dudas ellas son las mejores rivales. Posteriormente vemos que Elisa le cuestiona al protagonista si alguien además de ella sabe su identidad como héroe, ante lo cual ambos mencionan a Jessica, quien ha dado a entender que ya lo sabe. Y debido a esto, la chica de anteojos le cuestiona por qué no les dice a sus amigos sobre su identidad, ante lo cual Blade comenta que si lo descubren, sus amigos lo verán de otra forma. Y en el momento que Elisa oye aquello, se sorprende, ya que le parece increíblemente humano, ante lo cual el protagonista responde que él sigue siendo uno. Posterior a lo anterior, Blade hace lo que vino a hacer y usa su energía para cargar las reservas del laboratorio de Elisa, y en medio de esto aparece el ayudante de la chica, y se trata de James, quien al parecer fue liberado por el rey a petición de Elisa, quien necesitaba un ayudante, y James está ayudándola a cambio de la verdadera fórmula para crear homúnculos. Tras aquello, Elisa le recomienda a Blade que si desea saber qué piensan sus amigos con respecto al héroe, debe tratar de preguntarles de forma indirecta. Así que el protagonista se reúne con Leonard y Clay y menciona al héroe, lo que hace que ambos mencionen que lo admiran mucho. Luego de esto, el protagonista le cuestiona a sus amigos en dónde está Kasim, ante lo cual ellos le dicen que está allí. Así que Blade se dirige hasta aquel sitio y se da cuenta que está espiando a alguien. Y como el chico es generoso, le presta sus binoculares y comenta que llegó en el momento perfecto. De esta manera, Blade ve a Lunaria como Dios la trajo al mundo, lo que naturalmente emociona a Kasim, caso contrario del protagonista, quien quiere preguntarle sobre el héroe. Y de esta forma, Blade obtiene una respuesta positiva de su amigo, así que se dispone a seguir preguntando al resto. En medio de esto, vemos que Jessica los descubre, pero las mujeres solo se enojan con Kasim y le preguntan qué tiene que decir en su defensa antes de recibir la paliza. Y de esta forma, el chico crea un poema sobre los pechos y tras eso lo mandan a volar. Seguidamente, Blade se mete en las termales y habla con Jessica, y de esta forma ella menciona a Kasim y cómo el protagonista no debe reunirse con él o se le pegará lo tonto. Tras aquello, Blade se acerca a Jessica y ella piensa que ocurrirá algo interesante, pero rápidamente se decepciona cuando él le pregunta qué piensa del héroe, ante lo cual Jessica da su opinión y menciona que no le interesa mucho la figura del héroe, y tras lo anterior le cuestiona a Blade por qué está interesado en saber aquello, y en ese momento el protagonista se percata que Jessica sabe algo. Justo en ese momento aparece Lunaria y se une a la charla, así que Blade le cuestiona qué opina del héroe, ante lo cual ella menciona que siente celos de los estudiantes que recibieron una clase de él, lo que lleva al protagonista a concluir que Lunaria no tendría problemas si descubre que él es el héroe. Luego de aquello, Jessica cuestiona qué edad tendrá aquel sujeto, mencionando que Ernest cree que es un tipo de mediana edad. Sin embargo, Lunaria comenta que seguramente sea un chico joven, ya que cuando el rey habla del héroe se refiere a él como si fuera un adolescente, y en el momento que Jessica escucha aquello, dice que piensa lo mismo, y que quizás se parezca a Blade. Sin embargo, Lunaria cambia de tema y menciona que no necesita que el héroe le dé clases, ya que Blade es el mejor mentor de todos. Y tras lo anterior, aparece Jonah, quien dice que logró modificar algunas partes de su cuerpo para poder tomar un baño con todos.
todas, por lo que le cuestiona a Blade si siente algo cuando la ve de esa manera, ante lo cual el protagonista dice que no, lo que naturalmente decepciona a Yona. Así que ella decide compararse con Sophie para llamar la atención. Seguidamente las amigas de Blade se enteran que está allí, así que se reúnen con él y en ese momento Jessica le cuestiona a Claire qué piensa del héroe, ante lo cual la joven comenta que le gustaría hablar educadamente con él si lo vuelve a ver, y cuando Blade escucha aquello se da cuenta que es una respuesta muy positiva. Luego de esto sigue preguntando lo mismo y se da cuenta que Q no cambiaría en absoluto sea o no el héroe, mientras que Mao y Sophie se mantienen en silencio y no comentan nada al respecto. En medio de todo lo anterior aparece Ernest y trata de sacar a Blade del lugar. Es entonces que Jessica le pregunta a la pelirroja qué piensa del héroe, y ante esa pregunta Ernest se emociona y comenta que le gustaría volver a verlo. Sin embargo, se deprime al darse cuenta que quizás eso no sea posible, y cuando Blade ve aquello comenta que tal vez sí regrese, lo que provoca que Ernest se ponga muy feliz y lo abrace, para luego avergonzarse porque está sin ropa. Y mientras Lunaria discute con la pelirroja, el protagonista ve cómo Jessica se ríe de la situación y se pregunta si ella sabe su secreto. Y en un cambio de escena vemos que Leonard y Clay encuentran a Kasim completamente herido luego de la paliza que recibió por parte de las chicas. Sin embargo, él dice que no se arrepiente. Tiempo después podemos ver un vecindario moderno y el protagonista se despierta en lo que parece ser una habitación actual. Y es entonces que Ernest le dice que deben apurarse o de lo contrario llegarán tarde a la escuela. Y cuando Blade baja las escaleras ve al rey, quien en ese mundo vendría a ser su padre, y al asistente del soberano, la cual sería su madre, además de Q, que ocupa el puesto de su hermana menor. Y en medio de esto, el rey bromea con el protagonista y menciona que debe ser increíble ser despertado todas las mañanas por su futura esposa, lo que naturalmente avergüenza a Ernest, y tras agarrar un pan, Blade y la pelirroja salen de la casa rumbo a la escuela. Mientras caminan hacia su destino, ella le cuestiona si sigue medio dormido, y cuando ella se acerca a él, Blade se pone nervioso y camina más rápido, lo que provoca que choque con Lunaria, quien parece feliz de verlo pese a que vayan a escuelas distintas. Tras aquello sopla el viento y Blade termina viendo las panties de las chicas, lo que lo lleva a pensar que todo lo que está viendo es raro, pero rápidamente se olvida y menciona que deben apurarse o llegarán tarde, lo que enfada a las jóvenes quienes esperan otra reacción. Y cuando llegan a la escuela, Blade es recibido por Jessica y Claire, quienes le preguntan si hizo la tarea, ante lo cual él dice que no, por lo que Claire ofrece la suya, y el protagonista se emociona tanto que le dice que es su salvadora. Y tras lo anterior vemos que Blade se encuentra con María, la enfermera y Elisa, todas en situaciones escolares, así que mientras camina con sus amigos se queda pensando en lo anterior, por lo que sus amigos mencionan que parece distraído ese día, ante lo cual Blade responde que todo aquello parece una especie de sueño. Sin embargo, el protagonista es interrumpido por Kasim, quien desea espiar el vestuario de las chicas, así que su amigo Clay trata de detenerlo, pero justo en ese momento Jessica le da tremendo golpe en la cara, por lo que los chicos corren para no ser atrapados, y mientras Blade hace eso se da cuenta que quizás esa sea una vida más normal. Tiempo después, la profesora dice que tienen un alumno nuevo, y se trata de Sophie, quien se sienta al lado de Blade, así que este se presenta amablemente y ella hace lo que puede. Y tras lo anterior, el protagonista recibe la tarea de enseñarle a la escuela, así que los dos visitan la cafetería y él le pregunta qué clase de pan le gusta, ante lo cual ella dice que no conoce sus gustos, así que Blade le dice que entonces deben descubrirlos, y con esto en mente comprar todos los sabores de panes. Después de aquello, los dos van a la azotea en donde le pide que elija el que más le llama la atención, y de esta forma Sophie escoge un sándwich de frutas, lo que lo hace concluir que a ella le gustan las cosas dulces. Y tras lo anterior, ambos comienzan a almorzar y en eso ella nota que Blade tiene un poco de comida cerca de su labio, así que se acerca para limpiarlo, lo que provoca que el protagonista se sienta nervioso, aunque no entiende por qué. Y luego ocurre un accidente en donde Blade termina recostado en el regazo de Sophie, pero ella le dice que está bien, así que decide aprovechar para tomar una siesta en ese momento. Es entonces que se da cuenta que esa vida es en verdad pacífica, pero al final se despierta y dice que debe volver a su mundo original. Sin embargo, Yona aparece con una cámara y le saca varias fotos, para luego decir que si no hace lo mismo con ella, difundirá las imágenes, ante lo cual Blade la deja fuera de combate, y en ese momento aparecen el resto de personajes quienes le preguntan qué hace, ante lo cual el protagonista comenta que le gustaría quedarse, pero quiere regresar al mundo real, y con esto en mente usan una técnica especial que desarrolló cuando era un héroe para escapar de cualquier situación, y de esta forma despierta y regresa al mundo real. Sin embargo, se entera que todo lo anterior fue realidad virtual, y que Yona intervino en sus recuerdos dentro de la realidad virtual para que crea que todo es verdad, aunque el androide menciona que ella no
inventó nada y que aquel mundo moderno en realidad existió, pero hace muchísimo tiempo atrás, y como es de suponer, esto sorprende a todos. Y tras aquello, Ernest le pregunta a Blade si quiere regresar a ese mundo de vuelta, ante lo cual el protagonista responde que por el momento no, lo que lleva a la pelirroja a pensar que quizás no le agradó aquella realidad virtual. Sin embargo, el protagonista menciona que aquel mundo era deslumbrante, pero le gusta cómo están las cosas en su realidad, por lo que no quiere cambiarlas. Posteriormente, vemos que Ernest y Lunaria se enfrentan en un combate, y tras un duro duelo, ambas deciden dejarlo en empate, por lo que se destransforman, y en eso la pelirroja queda sin ropa, lo que naturalmente llama la atención del público. Sin embargo, como siempre, Leonard la secunda y le da una capa roja con la cual Ernest se tapa y se va. Tiempo después, los chicos hablan de la batalla y rápidamente mencionan que sin dudas fue increíble de ver, sobre todo por el final, y en eso llaman a Ernest la misteriosa capa roja, ya que cada vez que pelea con Lunaria termina de esa forma. Y en eso se puede ver que Blade escucha aquella conversación y de forma inocente le cuenta a su amiga cómo es que la llaman, y como era de esperarse, ella no se lo toma nada bien y se pone como una bestia, a lo que el protagonista menciona que es un increíble apodo, pero ella responde que no le gusta para nada. Acto seguido se queja porque no puede evitar quedarse sin ropa luego de transformarse, así que se dispone a encontrar una solución para ese problema y de esa manera quitarse ese apodo de encima. Con lo anterior en mente, se reúne con Lunaria y le quiere pedir que le enseñe a hacer aquello, pero la otra chica no termina de entender a qué se refiere, así que Ernest le pide que le enseñe a no quedar desnuda luego de perder la transformación, y en el momento que Lunaria escucha aquello, accede a darle una mano, lo que naturalmente emociona a la pelirroja y procede a decir cosas bonitas de Lunaria, cosa que toma desprevenida esta última, quien también se conmueve. De esta manera, las dos se reúnen en el cuadrilátero y se puede ver que varios chicos se quedan observando, así que Ernest les dice que no hay nada que ver allí, y tras lo anterior, Lunaria explica que cuando su transformación se rompe, ella aprovecha ese tiempo para cubrir su cuerpo con hielo y crear un vestido, y en el momento que la pelirroja escucha aquello, supone que debe hacer lo mismo, pero con el fuego, y de esta manera rompe su transformación y se cubre con llamas, lo que naturalmente sale para la shit y termina quemándose. Como era de esperarse, Lunaria la regaña por ser tan imprudente, ante lo cual Ernest menciona que la otra chica enseña para la caquita, pero Lunaria responde que ese no es el caso, y que la verdad es que la pelirroja es una tonta. En medio de esto, ella queda desnuda y Leonard la tapa con la capa roja, lo que lleva a Blade a mencionar que a ella le gusta ese apodo, cosa que provoca el enojo de Ernest. Sin embargo, la pelirroja no se da por vencida y decide buscar otra forma de tapar sus vergüenzas, y de esta forma busca a Mao en los vestidores de chicos y también de chicas, pero la termina encontrando en el gimnasio. Debido a lo anterior, le cuestiona por qué está allí, ante lo cual Mao responde que al ser una mestiza humano-demonio, quiere probar distintas formas de entretenimiento, agregando que en ese tiempo logró una buena mejoría, ya que antes no podía levantar ni siquiera 50 kilos, pero ahora superó ese límite y puede soportar sin problemas más de 700. Y cuando Ernest escucha aquello, comenta que Mao es bastante femenina, ya que ella puede levantar 1 tonelada con una sola mano, y cuando la chica demonio ve aquello se sorprende, pero se da cuenta que tal vez la pelirroja sea una persona fuera de lo común. Tras esto, Mao le cuestiona qué es lo que desea, ante lo cual Ernest se da cuenta que no lo dijo, lo que provoca el enfado de la chica demonio, y de esta manera la pelirroja le pide que le enseñe a materializar ropa como ella lo hace. En eso, Ernest menciona que seguramente Mao usa su ki para crear sus atuendos, ante lo cual la chica demonio responde que no exactamente, y lo que utiliza se llama miasma, que vendría a ser la energía vital de los demonios, y solo puede ser manejada por seres con poderes demoníacos de nivel superior. Sin embargo, la pelirroja está dispuesta a hacer lo que sea para aprender aquello, ante lo cual Mao responde que primero debe enseñarle la teoría, y básicamente le dice que para usar el miasma, debe concentrar todas sus malas emociones y deseos sobre su cuerpo, ante lo cual Ernest se pone a pensar en la cosa que más odia en el mundo, y rápidamente piensa en Lunaria, y tras unos segundos, Mao le dice que lo está haciendo genial, y rápidamente le comenta que ya ha concentrado una buena cantidad de miasma, por lo que le dice que imagine qué clase de vestido quiere materializar, y de esta forma Ernest piensa rápidamente en los atuendos de Lunaria y Mao, por lo que decide elegir un punto intermedio entre ambos, no muy elegante pero tampoco muy revelador, y cuando Mao ve el vestido de Ernest se siente orgullosa de ella, ya que lo considera muy bonito, pero lo que más la sorprende es que un humano pudiera dominar el miasma, por lo que felicita a la pelirroja, ante lo cual esta última le dice que todo fue gracias a Mao, y la llama Sensei, cosa que emociona a la chica demonio. En un cambio de escena vemos que Ernest se reúne con sus amigos y les dice que tiene una sorpresa para darles, y de esta forma usa el miasma para crear aquel
el traje, y tras materializarlo se siente orgullosa. Sin embargo, Jessica comenta que el estilo es algo arriesgado, mientras que Kasim prefiere que siga usando la capa roja. Luego de esto escucha algunas críticas más, y Ernest se sorprende por las malas reacciones, pero se emociona al ver que Blade dice que aquello es increíble, y comenta que nunca ha conocido a un humano que pueda usar el miasma. Sin embargo, el protagonista cambia de actitud y comenta que él no puede hacer eso, y se pone algo intenso, lo que provoca que Ernest diga que los odia a todos por no reconocer su esfuerzo. Y tras varios comentarios más, sobre todo de Lunaria, la pelirroja se cansa y dice que les mostrará una transformación mucho más brutal para que tengan de qué hablar. De esta forma, Ernest se convierte en un monstruo gigante de cuernos y asusta a sus amigos. Así que sus compañeras le muestran cómo se ve ahora, lo que naturalmente preocupa a la pelirroja. Mientras que Mao explica que ese cambio se debió a que quiso modificar el traje de antes, algo que es realmente difícil, y por eso causó un error. Debido a esto, Ernest pierde el control y sus amigos corren mientras la llaman el monstruo rojo, apodo que Blade considera genial. Y por suerte, la pelirroja recupera su cuerpo original luego de romper su transformación, y de esta forma se quita de encima el mote de la capa roja, pero ahora tiene uno nuevo, que ella considera peor. Tiempo después vemos que las chicas se reúnen para hablar de sus cosas, y en eso mencionan que los varones son infantiles, sobre todo Blade, quien parece ser un adolescente común, pero tiene la inocencia de un niño, lo que consideran que es un obstáculo para ser conquistado. Sin embargo, Lunaria encuentra aquello dulce y dice que es perfecto para ella. Y en medio de esto, Ernest menciona que quiere hacerlo, lo que naturalmente sorprende a sus amigas, y le preguntan a qué se refiere con exactitud, ante lo cual la pelirroja comenta que quiere tener una cita. Y como es de suponer, Jessica y compañía le dicen que no sea tan ambigua al hablar, ya que generó un malentendido. Tras aquello, todas se ponen a conversar de las citas y se dan cuenta que ninguna ha tenido una, salvo Jessica. Así que sin dudar, sus amigas le piden consejos, y debido a la presión, la joven termina por acceder y dice que les dará un consejo. Con lo anterior en mente, al otro día, se acerca a Blade y le pide salir, ante lo cual él accede, y de esta forma todos se sorprenden, y se asombran aún más cuando la ven hacer toda clase de cosas con el protagonista, como sentarse a su regazo o jugar con la mirada, pero como es de suponer, Blade se comporta como siempre, y tras esto él menciona que no sabe mucho sobre las citas, ante lo cual ella dice que le enseñará, y luego de lo anterior, los dos se acuerdan reunirse al día siguiente, así que al otro día los dos se reúnen y se puede ver que Jessica corrige algunos detalles de Blade, y este los asimila rápido y sigue el ejemplo de su amigo Leonard, lo que causa gracia a Jessica, y tras esto ella lo toma de la mano. Y por otro lado se puede ver que Ernest y compañía observan todo desde la distancia, y la pelirroja no para de comer por la ansiedad de ver a esos dos juntos. En medio de esto, Claire también se muestra preocupada ya que Jessica le gusta a Blade, y cuando Ernest escucha lo anterior le dice que no diga disparates y pasa a ponerle un pan en la boca. Acto seguido comenta que si hubiera sabido aquello no le hubiera pedido un ejemplo, y en eso se puede ver que Lunaria menciona que no es para tanto y que ella es feliz si Blade lo es. Pero siguiendo con la cita, se puede ver que entra en una tienda de ropa y ella le compra una remera al protagonista. Acto seguido, ella se prueba un bikini revelador y Blade dice que le queda muy bien, ante lo cual Jessica lo corrige y le comenta que debe decir que se ve sexy o que despierta cosas en él, y como el protagonista quiere aprender, le hace caso a la chica y repite esas palabras. Posterior a esto, van a comer algo a un puesto y la joven le comparte algo de su comida a Blade, lo que Ernest comenta que es un beso indirecto. Sin embargo, la cosa no acaba allí, puesto que la pareja también comparte un batido y el protagonista termina descansando en el regazo de Jessica. Y cuando las chicas ven lo anterior, comentan que eso es lo que Sophie hace con Blade, así que le preguntan cómo se siente, ante lo cual ella responde que es feliz si el protagonista lo es, pero las chicas se dan cuenta que no parece ser el caso. Sin embargo, Ernest le da un pancito a su amiga y se alegra de saber que Sophie tiene un lado femenino. Mientras tanto, Jessica y Blade siguen hablando y conversan sobre lo que es amar a una pareja, lo que los lleva a observar a la gente a su alrededor, cosa que hace que el protagonista concluya que las parejas tienen relaciones íntimas y en un matrimonio duradero técnicamente han tenido una vida de apareamiento. Cuando Jessica escucha lo anterior, se ríe y le pregunta a Blade si está interesado en hacer eso con ella, y en medio de esto vemos que Ernest y compañía no pueden escuchar la conversación, ante lo cual Yona les comenta que es mejor así, ya que no podrán soportarlo si lo hacen. Y en eso Lunaria se pone como una bestia al ver que Blade le tomó de la mano a otra mujer como lo hizo con ella, así que se pone a comer por ansiedad al igual que Ernest. Tras aquello, el grupo sigue a la pareja y se dan cuenta que llegan a un motel, por lo que todas se preocupan, y no son las únicas, ya que
que Kasim y Clay aparecen y dicen que no pueden permitir eso, ya que a Clay le gusta Jessica. Seguidamente Blade le cuestiona a su cita qué es ese sitio, ante lo cual ella menciona que es un lugar donde la gente se da amor, lo que lleva a Blade a concluir que debe ser un edificio de apareamiento, lo que causa risa en Jessica nuevamente. Sin embargo, ella le pregunta si quiere descansar con ella ese día, mencionando que está bien si es él. Y justo cuando Blade había tomado su decisión, aparecen Ernest y las demás, quienes capturan al protagonista y se disponen a sacarlo de allí. Y en eso, la pelirroja y compañía le agradecen a Jessica por las lecciones y se van con Blade. Y por su parte, el protagonista se despide diciendo que se divirtió y espera tener otra cita con ella. Y cuando Jessica se queda sola, menciona que Blade sin dudas es muy amado. Y se da ánimos a sí misma mencionando que al igual que el resto, ella tampoco tiene experiencia. Sin embargo, comenta que si sus amigas no hubieran llegado, tal vez las cosas hubieran seguido su curso natural, lo que en verdad la hizo emocionarse. Y tras pensar en lo anterior, Jessica recuerda las palabras de Blade y dice que también se divirtió. Posterior a lo anterior, vemos que el protagonista va a la enfermería para su examen de rutina, y en eso se muestra molesto por hacerlo, ante lo cual la mujer le dice que deben realizarlo para mantenerlo sano. Tras lo anterior, la enfermera le explica que su nivel ha bajado a un 8%, lo que atribuye a que Blade ha estado entrenando con Lunaria y Ernest, además de jugar con Yona y Q, lo que en definitiva le quita energías. Así que le advierte que sea más prudente y descanse, o de lo contrario puede perder la vida. Y cuando el protagonista escucha lo anterior, le dice que no se preocupe por él, puesto que ese es el deber de un héroe, lo que conmueve a la mujer. Tras esto, la enfermera notó que hay una acumulación en el cuerpo de Blade, así que le dice que para aliviarlo, él debe quitarse los pantalones, mencionando que ella se encargará de todo. Y justo en ese momento, Ernest aparece y pregunta si el protagonista está allí, por lo que termina viendo a la enfermera en una situación sugerente con Blade. Sin embargo, la mujer le dice a la pelirroja que no debe entrar sin tocar y que acaba de interrumpir un procedimiento médico. Aunque, como es de suponer, Ernest concluye que el protagonista estaba coqueteando con la enfermera y se pone agresiva. Mientras tanto, afuera del edificio se puede ver que Jessica está escuchando la conversación y dice que oyó algo interesante, y de esta forma saca lo que parece ser un cristal mágico y con eso se comunica con alguien desconocido y dice que dará el informe periódico. Y de esta manera cuenta que el protagonista pasó del 18% de su poder al 8%, y cuando el tipo misterioso escucha lo anterior se pone como una loquita y dice que es momento de llevar a cabo el plan maligno. Y con esto en mente le informa a Jessica que aprovechará la oportunidad para acabar con la vida del héroe, ya que la organización ha concluido que hay una gran probabilidad de éxito. Sin embargo, Jessica menciona que aún estando en su peor momento, la fuerza de Blade es increíble, por lo que quizás no sea buena idea atacar, ante lo cual el tipo misterioso la manda a callar y menciona que la decisión está tomada, mencionando que ella no debe dar su opinión y debe concentrarse en concluir la misión que le encomendaron, puesto que ese es el motivo de su existencia. Y tras decir esas crueles palabras, el tipo misterioso termina la llamada. Cuando Jessica se queda sola con sus pensamientos, menciona que ya es otra integrante más de una organización y su única tarea es enviar información de Blade, pero no sabe exactamente para qué lo utilizan los altos mandos. Sin embargo, está más que segura que debe seguir las instrucciones, ya que es su motivo de vida. Y justo en ese momento, ella recuerda las palabras del protagonista, en donde le dijo que quería tener otra cita con ella. Pero pese a lo anterior, Jessica comenta que pese a la dificultad, no teme sacrificar su vida para concluir la misión que la organización le encomendó. Y en un cambio de escena, vemos que Blade está entrenando con Ernest, y en ese momento ella se molesta porque parece que él está en las nubes, por lo que le pide que preste atención. Y justo en ese momento, Blade siente un ataque en su dirección y rápidamente socorre a la pelirroja, quien piensa que la está abrazando. Y en ese momento aparece Jessica, quien dice que su arma perdió el rumbo, y Blade le responde que no pasa nada, pero que tenga cuidado, ya que ese ataque podría haberlos eliminado. Y en eso se puede ver que Claire sospecha algo y se queda viendo a su amiga. Después, ese mismo día, Jessica le da un condimento especial a Blade, ante lo cual él se lo pone a su comida, sin saber que es un veneno mortal que mata al instante. Sin embargo, Jessica se sorprende al ver que no surte efecto, y cuando Q huele esa cosa rápidamente se espanta. En medio de esto, nuevamente Claire observa a su amiga Jessica y le pregunta si puede darle un poco de ese condimento, ante lo cual la chica le dice que no, puesto que es algo especial y es solo para Blade. Tras lo anterior, Claire le pide hablar a solas, y cuando ambas están en la habitación de Claire, menciona que su amiga se comporta extraño, mencionando que parecía que antes lanzó el arma a propósito, además de aquel condimento que no quiso compartir salvo con Blade. Y como es de suponer, Jessica cree que su amiga la descubrió, pero se termina sorprendiendo al escuchar que Claire piensa que quiere conquistar al protagonista, y por eso hizo
hizo aquello para llamar su atención. Es entonces que Jessica le cuestiona por qué cree aquello, ante lo cual Claire le pide que no evada su pregunta, lo que lleva a la chica a mencionar que Claire está muy interesada en Blade, lo que avergüenza a la joven y dice que se irá a dormir. Luego, durante la noche, Jessica se disculpa con su amiga, ya que es una asesina y como tal no puede mostrar su verdadera personalidad, o de lo contrario le dolerá más si debe eliminar a un amigo, por lo que se siente mal con Claire, ya que le ha mentido todo este tiempo. Y al día siguiente vemos que Clay utiliza una técnica avanzada para impresionar a Jessica. Es entonces que ella se acerca y provoca que el chico desvíe su poderoso ataque en dirección a Blade, pero como es de suponer, este no recibe daño alguno, lo que sorprende a Kasim y Clay, caso contrario a Jessica, quien dice que obviamente no podía ser tan fácil. Al otro día, la chica planea usar las técnicas de seducción que aprendió en la organización para acabar con el protagonista, y con esto en mente le pregunta si quiere hacerlo con ella, mencionando que es algo normal que hacen los seres cercanos, y cuando Blade escucha la palabra normal, de inmediato quiere hacerlo, así que ambos se meten en un depósito en donde ella piensa que lo eliminará mientras lo hacen, y justo cuando iba a besarlo, el protagonista se detiene en seco y dice que tiene hambre, y para colmo, Ernest escucha los ruidos e ingresa al cuarto y los ve, así que Jessica decide escapar mientras Blade es regañado. Sin embargo, el protagonista sigue sin entender la situación y le pregunta a Ernest si sabe cómo aparearse y si le puede enseñar, y como es de suponer, la pelirroja se avergüenza y lo llama pervertido. En medio de esto aparece Claire, quien menciona que Jessica ha estado actuando raro, y Ernest concluye que debe ser por la cita que tuvo con Blade, lo que las lleva a pensar que quiere tener una relación seria con él, y por su parte el protagonista sigue sin entender naranja. Unas horas después recibe la orden de la organización y le dicen que la misión se suspende, mencionando que su nuevo objetivo es evitar que Blade salga de la academia, y como es de suponer, Jessica encuentra eso raro, ya que usualmente envían a otra persona a encargarse del asunto cuando una misión falla, y con lo anterior en mente llama a una conocida dentro de la organización, y de esta forma conocemos a su hermana Zeruel, quien le cuenta a Jessica que no enviarán a un sicario, ya que en unos días caerá una bomba nuclear en la ciudad en la que está, y tras lo anterior, Zeruel explica que aquella cosa era un arma mortal que existió hace milenios en la Tierra, y como su poder destructivo es tal, quizás puedan derrotar al héroe con eso. Sin embargo, Jessica dice que probablemente Blade sobreviva, pero el resto de sus amigos y las millones de personas que viven en la capital no. Así que con esto en la cabeza, la chica le pregunta a Zeruel si el plan bomba se detendrá si Blade muere, ante lo cual la mujer le responde que sí, y cuando Jessica escucha esas palabras, garantiza que en unas horas el protagonista será eliminado, y con lo anterior en mente, Jessica desafía a Blade a un duelo en el coliseo de siempre, y nada más empezar la pelea, ella ataca con su arma boomerang cortante, pero el protagonista lo esquiva como si nada. Acto seguido, él hace lo mismo, pero Jessica logra esquivar los ataques, lo que enfada a Blade, y tras lo anterior, ella le pide a Ernest que encienda la barrera mágica del coliseo, ante lo cual el protagonista le cuestiona por qué hace eso, y ella responda que para asesinarlo. Acto seguido, Jessica activa sus comandos para liberar todos sus poderes y de esa forma se transforma levemente, y al ver aquello, Elisa menciona que Jessica pertenece al clan de la protección, algo que le parece increíble, puesto que dicho clan se considera una leyenda. En ese momento, Jessica dice ser una especie de androide que puede recibir poder de una nave principal, y tras decir aquello, se dispone a atacar a Blade con todo lo que tiene, o de lo contrario, aquella bomba nuclear destruirá la capital. De esta forma, ambos se enfrentan en un feroz duelo, en donde ella usa su sangre para conseguir más poder, y él se limita a soportar los brutales golpes, pero al darse cuenta que la cosa es seria, Blade decide conjurar un hechizo de invocación para acabar con la pelea. Sin embargo, Jessica se da cuenta de esto y dice que no lo permitirá. Acto seguido, usa más de su sangre y la convierte en lanzas que atraviesan el cuerpo de Blade, y cuando Claire ve lo anterior, explica la situación y les pide que frenen la batalla o ambos morirán. Y justo en ese momento, el protagonista termina de recitar su conjuro e invoca a una gran serpiente de energía y ataca a Jessica. Sin embargo, ella se levanta nuevamente y pese a las brutales heridas, ataca de vuelta a Blade, quien como era de esperarse, la vuelve a derribar. Y notando que vencer al protagonista es casi imposible, ella le pide que la mate, ya que falló la misión que le encargó la organización y también falló en proteger a sus amigos de la inminente bomba nuclear. Sin embargo, el protagonista no quiere hacerlo, y en cambio le pide que le explique la historia completa, ya que después de todo son amigos. En un cambio de escena, vemos que Jessica lleva a Blade a la guarida de aquella organización, y tras hacerle los análisis correspondientes,
todos se dan cuenta que en efecto está sin vida y es el original. Así que en recompensa, los altos mandos le dicen a Jessica que es libre de hacer lo que le plazca. Sin embargo, cuando ella se va, podemos ver que el rey aparece con sus estudiantes de élite para llevarse el cuerpo de Blade, y luego de esto la enfermera trata de despertarlo, pero el chico lleva sin vida más de 3 horas, por lo que no podrá revivir. Y en ese momento todas recuerdan el plan del protagonista, el cual era básicamente perder la vida para que dejen en paz a Jessica, y luego de eso recuperar su cuerpo de las manos de la organización. Sin embargo, ahora todas se dan cuenta que quizás perdieron a Blade. Es entonces que el rey aparece y recita una canción que termina por devolverle la vida al protagonista, o algo así entendí. Y tras esto vemos que todos están felices y regresan a la escuela, en donde Jessica no se despega del protagonista, ya que él arriesgó su vida para ayudarla. Y en ese momento Ernest y las demás mencionan que no esperaban que su amiga perteneciera a una organización de asesinos, así que Jessica explica que dentro de aquel grupo existen varias facciones corruptas y que su hermana Zeruel se ha vuelto la jefa con la ayuda del rey, por lo que ahora se está encargando de reformar la organización para limpiar las malas influencias, pero esa tarea le llevará tiempo, así que mientras tanto ella se quedará en la academia con Blade y los demás.